¡Ay, Dios mío! Que no se escuchaba todo el rollo que he estado soltando durante 1 minuto y medio. Bueno, pues he estado diciendo los nombres de todos los Patreon miembros mecenas del canal. Vale, ya no lo voy a volver a repetir, por Dios, que si no ya sería demasiado. Y no, 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 no. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Tema. Eh, Primero, series anime. Una cosa muy importante. No me pongáis jamás de los jamases eh, enlaces en este canal porque automáticamente los borro. Porque he tenido que sufrir, he estado sufriendo y sigo viendo cómo hay canales que están siendo pues atacados, ciberataques y todo esto. Y a ver, dame un segundo que tengo que ir cerrando cosas porque me parece a mí que esto está como un poco... ¿Estáis viéndome fluidamente o está la cosa atrancada? Es que en el dashboard de YouTube me veo atrancaete, no sé por qué. Soren, ¿se ve con fluidez esto? ¿O se ve atrancado? No sé cómo lo estáis viendo. Tengo dudas razonables. Porque estoy viéndolo así como un poco atrancaete. Vale. Y lo sigo viendo. Si se atranca, decírmelo porque prefiero cortar el directo. Y meto. Estoy con wifi. No estoy con cable. No le he metido ningún cable. Últimamente las transmisiones estaban saliendo muy bien sin cable y por eso no le he metido ningún tipo de cable. Pero si veis que no hay fluidez, prefiero cortar el directo, ahora que acaba de empezar, llevamos 3 minutos. Y pasamos a lo siguiente, si os parece. Vale, entonces lo que estaba comentándole a Series Anime, que no sé si estará por aquí. No abro ni un solo enlace de nadie. Sea conocido, no sea conocido, y borro los comentarios de los enlaces. Pero es por eso, es por la propia seguridad del canal, porque me ha tocado vivir en mis propias carnes, porque he tenido que ayudar a gente que ha perdido los canales, concretamente 3 veces de momento, y ojalá que no se produzca más. He tenido que echar una mano ya 3 veces a 3 canales, y la verdad, se pasa fatal y yo no quiero experimentar esa situación. Entonces, por no tener que experimentar esa situación, pues prefiero borrar los enlaces y me da exactamente igual. Otra cosa, el tema ya está hablado durante 2 horas y media. Yo no voy a hacerme eco absolutamente de nada ni de nadie. En este canal tampoco hago referencia normalmente a ningún canal, normalmente. Lo cual no quiere decir que si yo tengo relación con algún otro youtuber o youtubesa, los mencione de vez en cuando. Me parece justo y yo encantado de decirlo. O sea, ningún tipo de problema con eso. Pero si es gente externa, no quiero que se mencione absolutamente a ningún youtuber. Ya tengo yo boca para mencionar a youtubers, si tengo que mencionarlos, que no va a pasar, si no son amigos, no va a pasar, evidentemente, menos todavía si son enemigos, ni mencionarles, o enemigos o lo que sea, que a mí me da igual, yo no conozco a nadie, o sea, relación directa con ningún youtuber tengo, a no ser que sea con estos que yo considero amigos, y entre comillas, porque efectivamente no hemos comido nunca juntos. Entonces, bueno, con algún youtuber sí que he comido junto y he tomado café, pero no tiene nada que ver con el sector de la perfumería. Entonces, darle al like, que solamente veo 6 likes, hay 21 personas y empezamos a entrar en el tajo, en el tema. Entonces, si hay algún tipo de consideración más, decirme que no hay ningún tipo de problema, de verdad. Yo lo hablo abiertamente, pero yo creo que estando todo dicho después de 2 horas y media, no voy a estar haciendo consideraciones con que si Pepito ha sacado una botella o el otro ha sacado la otra. Es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, 2 horas y media de directo y no solamente eso, sino que anteriormente ya se dio la noticia en este canal. Antes de que los de TikTok se pueden dar mucha prisa, pero aquí se dio la noticia de que iba a salir la nueva Dior Homme Parfum. Entonces, yo creo que ya de verdad está todo dicho hasta que salga y se pueda aprobar. ¿Que va a ser un cagarruten? Yo lo sé. La gente se va a ver plenamente decepcionada porque no va a ser ni muchísimo menos. Lo van a rodear todo de elegancia. ¿Vale? El tema es el siguiente. Y antes de que pase, o está pasando ya, yo lo digo, lo van a rodear todo de elegancia. Van a decir que la anterior era como menos elegante y esta es mucho más elegante porque es como más delicada. Vete a tomar por culo. Me vas a cobrar casi 300 euros por una fragancia. Aunque luego baje, porque cuidado que va a bajar de precio. Porque el precio que está asignado y el precio que puse en los posts es un precio que luego se va a ver sometido a descuentos en el momento que llegue a las grandes cadenas de venta. Entonces, eso para empezar. Pero aún así, ya dije que iban a subir los precios y mirar si, ya de hecho, por mucho que lo rebajen, que nadie se piense que va a comprar al mismo precio que está ahora o que estaba la última fragancia porque no la va a comprar al mismo precio, ¿vale? Entonces, ahí lo dejo, ya está bien.
Ya está bien, porque es que si no, esto es venga y dale que te... Está ya comentado esto ya en 2 directos. Y además, en este último creo que ya estaba todo más que dicho. Más que dicho. Ahora restaría probarla y efectivamente que todo Dios Cristo bendito me dé la razón. Porque al final veréis como todo se va a rodear de elegancia, todo el mundo, claro, y sobre todo la gente que reciba las botellas por parte de Louis Vuitton, que se las mande y que no se gasten un céntimo, y entonces van a ser súper bondadosos con la opinión del perfume, a pesar de que efectivamente huela bien, que yo no estoy diciendo que vaya a oler mal, ni muchísimo menos, pero yo sé que va a ser un cagarruten en comparación con el anterior. Y de ahí no me saca nadie. Y si no, al tiempo. Y si no, al tiempo. Luego nos veremos a gente como loca. Por cierto, está retirado de la venta de Druni. Ya no lo encontráis, ¿eh? En Druni no lo vais a encontrar. En Druni no lo vais a encontrar. Así que empezar a hurgar por donde tengáis que hurgar, porque os puedo garantizar que ese perfume no lo encontréis ya más. Por lo menos en Druni no está. Y las demás supongo que habrán hecho lo propio. Bueno, pues a ver, esto está funcionando. Un segundito que tengo que verificar. Vale, perfecto, está funcionando. Esto lo pongo activo y paso a leeros. Gracias, Dionisio. Se ve bien, pero se ve bien. Yo por lo menos, si viéndolo una persona bien, ya sé que todo el resto la ve. Porque la señal de la transmisión es la señal de transmisión y siempre es la misma, o sea que ahí no hay problema. Ya dependería del tipo de red que tengáis vosotros, pero yo me estaba viendo que esto se estaba trancando y digo, madre mía, ¿qué? No. Series, dice que hay uno por el Tiki Tiki que hace un unboxing y dice que está a caballo entre el uno y el otro. Claro, pero si es que eso es lo normal, que diga que está a caballo. Es que lo ridículo de todo esto es que diga que está a caballo. Ahora todo el mundo cuando ya estará imaginándose la review que vaya a hacer, a pesar de no haberla olido. Es que ese es el tema. Ese es el tema. Es que no tiene... A ver, cuando estamos hablando de Don Paquito, se supone, y con esto voy a cerrar el tema, se supone que debe de superar a la obra anterior, no que sea algo que está a caballo entre medias de una cosa y de la otra, porque ¿para qué? O sea, algo que está entre medio, ¿para qué me vas a cobrar el doble de lo que valen las otras? O 2 veces más, o una vez más, me da igual, o un 20% más de lo que vale la otra. Necesito que tú me des algo especial y muchísimo mejor de lo que has retirado del mercado, porque para hacer una cagarruten, pues no necesito otro producto nuevo, ni que esté tan siquiera a la mitad a caballo de entre una cosa y otra. Me estás tomando el pelo. Si está a caballo entre una cosa y otra, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Tienes que poner tu producto en lo más top. Tú has sacado un producto para ponerlo en lo más alto. Si no se te queda en lo más alto, ¿qué es? Un cagarruten. Y ya está, y no hay más. De todas formas, vamos a esperar a ver qué es lo que sale. Pero yo sé que viniendo de Paquito, últimamente Paquito no ha aceptado ni una. O sea, es que lo tengo muy claro. Va a oler muy rico, va a oler bien. Pero otra más. Otra más. Otra más. Y no la voy a comprar, ¿eh? Lo siento. A no ser que Dios, Louis Vuitton, me quiera callar la boca y me diga, mira, nene, te voy a mandar esto, aquí la tienes. Ahora habla mal de ella. Y entonces yo diré lo que tenga que decir. Pero como no va a pasar, como eso no va a pasar, pues me iré a la tienda 2, 3 veces, 20, las que haga falta, lo probaré, me lo atizaré encima, porque yo gastarme ese pastizal no me lo gasto ni loco. Ni loco. Ni loco. Ni loco. Ni loco. Todo lo que supere el precio actual que ha tenido la Dior Homme Parfum, ni loco. Ni loco. Porque yo, la Dior Homme Parfum, la he comprado a unos 78 euros. Así que todo lo que supere de esos 78 euros, pues yo no lo compro. Es más, lo que sacaron reproducido salió a ciento cuánto, a 120 o algo así, ¿vale? Pues ahí está. Vamos a dejarlo y vamos a dejar que los señores de Dior pues lo traigan a las perfumerías ya en enero, porque esto va a salir en enero. Y una vez que salga en enero, pues entonces pues veremos si calla bocas o no calla bocas. Pero ya estoy diciendo claramente que yo sé por dónde van a ir las reviews de todo el mundo. Me da igual del tipo de influencer que sea y de la plataforma en la que esté. Es que va a ser por ahí. Es que va a ser por ahí. Porque sí, porque gente que diga la verdad a las claras no hay. Yo no la conozco.
A ver, llevo sin ver vídeos de gente un montonazo ahora estoy dejando el tema, ¿eh? Ahora mismo estoy dejando el tema. Llevo sin ver vídeos de gente, de influencers, un huevazo de tiempo, ¿eh? Pero cuando digo un huevazo no es que sean meses, es que yo creo que ya he superado el año. Creo. De perfumería no he visto a nadie durante mucho tiempo. Pero aquí ya nos conocemos. Y sabemos cómo van las líneas editoriales del resto. Y el resto, pues, a las claras no dicen las cosas. Nunca. A las claras, nunca. A las claras de verdad. Sacando el cuchillo y rajándose la carne, nadie. Porque siempre es dar una de cal, otra de arena y así vamos. Y esto es una realidad. Entonces, yo creo que lo mejor sería que cuando hacemos una reseña, una crítica de perfumería, por eso yo me considero crítico de perfumería, porque a mí no me coarta mi libertad de hablar nadie. Y digo mis cosas como las tengo que decir. Porque yo cuando hablo, la mayoría de las veces, la inmensa mayoría de veces hablo también, ya no como crítico de perfumería, sino hablo como cliente, consumidor de perfumería. Y eso me da derecho a decir lo que opino del producto, porque yo he comprado el producto y lo tengo en mi mano y en mi posesión. Y me he gastado mi dinero y tengo derecho a decir lo que opino de él. A mí nadie me ha enviado nada. ¿Vale? Y, vamos a ver, poniendo las cosas claras, ¿quién narices tiene los cojones de decir que un Dior es una patata? Porque yo, de verdad, igual ha salido alguien después, cuidado, yo llevo mucho tiempo que no veo a nadie. Las líneas editoriales, más o menos, ya esto está más claro que el agua. Boing, 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 vamos a hacer la pelota, vamos a intentar no hacer mucho daño, porque, claro, evidentemente, si algún día surge la oportunidad de hacer algún tipo de colaboración o lo que sea, pues interesa que las firmas no estén enfadadas con nosotros, ¿vale? Pero al pan, pan y al vino, vino, y ya está. Y es que sé por dónde va a ir el tema, perfectamente. En las 2 horas y media, lo mismo que va así siempre con todo, casi con todo. Cuando estamos hablando de perfumería pop, muchos y muchas están achantados a la hora de hablar y dicen las cosas así, más o menos veladas, porque estamos hablando de firmas que te pueden ver, que luego se les ponen los hashtags en Instagram, en el tiki-tiki, en cualquier otra plataforma, me da exactamente igual. Estas dos son las que más relevancia tienen y entonces es lógico y normal. Voy a quitar el banner. Entonces es el banner, no, la cosa esta de abajo. Sí, es un banner. Entonces es muy normal que seas más condescendiente, porque realmente cuando estás poniendo hashtags es para que te vean y que sepas que existes las firmas. No se lo pones para otra cosa. No os penséis que porque pongan el hashtag en cualquier otra publicación es para... ¡ay, mira, que he hecho la reseña de tu producto! Mira qué guay. No, detrás de eso se está buscando, evidentemente, y cuidado que no pasa absolutamente nada. Ya vuelvo a repetir yo que ojalá estuviera. Pero por otro lado digo, mejor no tenerlas. Mejor, luego me veo con la soga al cuello a la hora de comprar determinadas cosas, porque digo, hostia, si tuviera aquí alguien que soltara la pasta, pues igual podría hacerlo, porque sé que además es un perfume que me puede gustar. ¿Vale? Pero no pasa. O sea, no pasa, por desgracia. Así que esto es una realidad total y absoluta dentro del canal. Tiempo al tiempo. Pero el tiempo siempre dice lo que efectivamente pasa. Luego vamos a ver otra cosa con respecto al tema de los precios. Creo que mucha gente, de verdad mucha gente en América se piensa que en España tenemos unos hiper mega sueldos y que somos millonarios. Estoy hablando de la globalidad total y estoy hablando sobre todo de España, ¿no? Porque me llegan comentarios diciendo, mira quién se queja, aquí los españoles quejándose del precio cuando nosotros aquí pagamos muchísimo más. Perdona, sí tenemos derecho a quejarnos, por supuesto que tenemos derecho a quejarnos.
por supuestísimo que tenemos derecho a quejarnos, porque yo creo que, además, entiendo que debemos de ser portavoces de todo el ninguneo al que nos someten cualquier marca, con el tema de los precios, subiéndonos y poniéndonos a los precios que les da la gana, ¿eh? Y saliéndose completamente de la realidad de un país. Entonces, tanto en América como en donde sea, me da igual, pero yo hablo de mi realidad, y mi realidad es que pagar por encima, a ver, todo lo que está entrando a perfumería, últimamente en lo que es perfumería pop, está superando los 100 euros. Lo dije ya, es que estas cosas en el canal ya están dichas, me duele la puñetera boca de decirlo. Los precios van a subir por encima de los 100 euros. Pero la gente que se piensa que son 10, que estamos hablando de más de 16.000 pesetas, 100 euros, que es una pasta. Una pasta. Que mucha gente... Oye, es que han subido el salario mínimo interprofesional y una mierda. Que hay gente que está cobrando 1.000 euros, ¿eh? Venga ya, hombre. Es que yo trabajo por horas, claro, está contratado por horas. Luego trabajas 20 horas más y luego te pagan una mierda, exactamente igual. O sea que aquí nadie es millonario, ¿eh? Bueno, sí hay gente millonaria y gente con pasta, por supuesto, como en todos lados, ¿eh? Pero aquí también pasamos nuestras necesidades, ¿eh? Que nadie se piense que porque seamos europeos y vivamos en Europa no hay gente que pasa necesidades, porque aquí hay gente que pasa mucha necesidad. Lo que pasa es que somos unos jodidos snobs, ¿eh? Que nos dedicamos al mundo del perfume y como siempre digo, es que cuando yo me pongo a decir en los vídeos que todo el mundo del perfume va de traje, ¿es que pensáis que lo estoy diciendo en serio? Si aquí hay mucho come mierdas. En el mundo del perfume, como en todo, hay un montón de come mierdas que viven de las apariencias, de las putas apariencias. Y todo el mundo trabaja en oficinas y va de traje. Mentira, cochina. Cualquier profesión es tan respetuosa o más que estos señores que supuestamente van todos de traje. Cualquiera. Y seguramente ganarán muchísimo más, muchos de ellos, más que los jodidos que van de traje, los jodidos trajeados. Muchísimo más, os lo puedo garantizar. Es que hay cosas que me ponen muy, muy nervioso. Pero es sobre todo por eso, por el tema de... Hace falta ser hipócrita. Más vale que... hay que mirarse de vez en cuando un poco el ombligo para ver si se tiene mierda dentro. El ombligo hay que limpiarlo muy bien. El ombligo hay que tenerlo limpio como una patena y limpiarlo muy bien. Que luego empiezan a salir gurruños, de dentro del ombligo. De no mirárselo. Y de vez en cuando hay que estar bien mirárselo para ver si uno está limpio. ¿Vale? Y no tanto traje y tanta polla. No sé, supongo que te referirás, Antonio, al tema este. No, aquí de momento en España, que yo sepa, no ha llegado todavía a las perfumerías, al menos que yo sepa. Y no sé si Soren lo habrá explorado por ahí anteriormente, habrá sacado algo. Pero lo que hay está en Duty Free ahora mismo y tampoco está disponible. Si os dais cuenta de la publicación, está no disponible. No sé si es que pone producto agotado o algo así, pero ese es el precio de salida. Ese es el precio recomendado, precio de venta al público. No os penséis, eso va luego viene descontado. Eso tendrá descuento seguro, pero eso es precio recomendado, precio de venta al público. Precio recomendado, vuelvo a insistir. Pero yo no sé si está a la venta o deja de estar a la venta. ¿Cuándo fue? Ayer o antes de ayer lo estuve chequeando, pero no lo vi. Tampoco, vamos, es que es una cosa que tampoco de verdad, que no me quita el sueño. O sea, es que no me quita el sueño para nada. Sé que tiene mucho hype y todo lo que queráis, pero de verdad que cuando veáis el cagarruten que va a ser en comparación con lo anterior, es que hasta la Intense se lo va a llevar de calle. Ya veréis. Es que es cuestión de tiempo. De verdad. O sea, el tiempo pone a cada cual en su sitio. Más tarde, más temprano. Al final siempre cae algo. De verdad, lo vais a ver. Es que para mí Paquito no es tan buen perfumista como va presumiendo, lo siento. Es que no lo es, ¿eh? No lo es. Tiene todo un aparataje de una multinacional alrededor que ha hecho que a este señor se le posicione como presuntamente el mejor perfumista, el más importante. Pero vamos, esto no es cierto, ¿eh? Esto no es cierto. Es todo tener un aparataje detrás, de una maquinaria inmensa para vender la burra. Igual que dijeron, ¿cuál es el perfume más vendido de la historia? Es el Baccarat Rouge, una mierda. Pero vamos a ver, ¿cuántos habitantes potenciales pueden haberse comprado un Baccarat? Por el amor de Dios Cristo bendito, a esos precios.
Pues seguramente uno de cada 5 tendría que tener un Baccarat. Yo, la gente que me rodea, nadie tiene Baccarat. ¿Qué hostias me estás contando que es el perfume más vendido de toda la historia? Será el más vendido porque se lo ha comprado su primo, su tío, su cuñado y se ha quedado con todo el almacén completo. No me jodas, hombre, por Dios. Pero es semejante tontería. Más se venderá en todo caso la Zara que no un Baccarat Rouge, por Dios, nada más que por la diferencia de precio. Pero estamos hablando. Es que con las tonterías no puedo. Es sobre todo la maquinaria que hay detrás. La maquinaria de marketing tan brutal que tiene este tío detrás. Porque está demostrando que yo, francamente, es que lo siento mucho, pero no. Por ahí, ¿qué ha hecho? A ver, ¿qué ha hecho? Más allá del Emal, a ver, ¿qué más tiene? Si después tuvo ese momento de lucidez y sacó esos perfumes. Pero es que después de eso ya no ha hecho nada más. ¿De verdad? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no admito Pulpo como animal de compañía? Su andadura, por lo que es Dior, está siendo absolutamente penosa. Absolutamente penosa. Sin pena ni gloria. Y además eso lo está demostrando. Si es que, ¿qué pasa? Que se está escudando en hacer... Estoy hablando de Francis, ¿eh? Se está escudando en hacer la línea gama alta, ¿eh? ¿Para qué? Para que la gente no lo pruebe y vea que realmente es un perfumista mediocre. Porque es que es lo que es, ¿eh? A mi punto de vista, es muy mediocre. Pues no está el Sventin dándole caña y le pega 40 vueltas. O nos olvidamos de quién es Morillas. O hasta incluso François de Machy. Fíjate con todo lo que lo critico. Fíjate si yo he criticado a François de Machy. Pues mirad lo que tenemos ahora. Más vale bueno conocido que malo por conocer, ¿no? Pues ya está. Ese es el término. Hombre, Cristinica, muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Prefiero que se digan las cosas claras respecto al producto. Que no me lo adonen y luego me siento timado. A ver, que todos nos equivocamos, ¿eh? Pero aquí detrás... Sí, es que es normal. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Pero es que cuando hablamos de determinados precios, tú no puedes tomarle el pelo a la gente. De todas formas, eso va a estar por todos lados. O sea, eso va a poder probar. O sea, no va a haber ningún tipo de problema. En el momento que llegan las perfumerías se puede probar. Aquí no hay tutía. O sea, esto no es como un perfume nicho que tienes que comprar a ciegas. Esto va a estar en todas las perfumerías. Seguramente estará puesto con candados, ¿eh? Y estará puesto con blindaje. Porque a semejantes precios da igual. Porque es que, aunque bajen el precio, va a estar muy por encima del precio habitual. Muy por encima del precio habitual. No. El trabajo dignifica, viva Cristinica, bonica. Y lo triste... Y lo triste que a día de hoy hay oficios que ya ni se valoran. Bueno, da igual, sí, vamos a ver, esto forma parte de la realidad y es lo que hay. Pero me refiero al todo el marrulleo del perfume. O sea, es que, por el amor de Dios, ¿cuánta gente a lo largo del día? Es que, vamos a ver, ¿quién se pone un traje? ¿Quién? ¿Quién se pone un traje? Una hortera, un pedazo de hortera, porque eso hace falta ser hortera para estar hoy en día, tal y como están los tiempos que corren, con traje. O sea, en fin, bueno, voy a callarme porque al final voy a derivar en política y no quiero. De momento solo está en el Duty Free, sí, solamente en el Duty Free y además está... está como en preventa o sale como agotado. No se le habrán cambiado ya el rollo del precio, pero recuerdo que aunque esté en el duty free, tú coges, haces el encargo del duty free y con la tarjeta de embarque vas luego y lo recoges. ¿Vale? Que no os penséis que esto es irse al duty free allá. No, tienes que pasar por el embarque y tienes que ir con tu tarjeta de embarque, presentarla en la tienda y entonces te lo llevas. Si lo compráis vía internet en los duty, ¿vale? Entonces sí que podréis sacarlo. Si no, nada. A no ser que haya alguien que vaya de viaje o cualquier cosa que lo vea por allí en la tiendecica y lo coja, lo enganche y se lo lleve, ¿vale? Esto sí. Y la gente que lo haya conseguido ya, si no se lo han mandado, efectivamente, que yo no sé además si alguien lo habrá recibido, a no ser que estén enfadados con él, debe de ser seguramente... Jeremías. Igual Jeremías lo ha sacado en el Instagram. Si Louis Vuitton no está enfadado con él, lo habrá sacado en su Instagram, que no lo sé. Si alguien lo puede chequear, que me lo coge, que me lo diga. Porque
Si alguien lo va a tener antes que nadie, va a ser él. Sí, Louis Vuitton, vuelvo a repetir, no está enfadado, porque de todas formas él tenía una super mega botella de no sé qué, también saca unos botellones inmensos de Dior por ahí también, que yo lo he visto. No sé de qué era, Savage, ¿no? Tiene botellón de Savage y eso no lo ha comprado, eso lo han mandado. Así que entiendo que la relación que él tenga con Dior será buena, así que si lo recibe alguien será primero los americanos o efectivamente la gente, si lo han puesto ya en los duty free internacionales, la gente que haya viajado lo podrá coger al precio de vete a saber qué. Al precio de vete a saber qué. En fin, ahí estamos. El traje no hace la persona. Elinor, muy buenas, bonica, muy buenas noches, preciosa. ¡Vivan las galifardas! Ahí mis seguidoras, más bonitas. Bueno, tengo algún galifardo que otro, ¿eh? También tengo galifardos, también tengo galifardos. Juan Carlos, que si voy a hablar de Club de Nuit Precious, de Armaf, la Club de Nuit Out, Armaf está haciendo las cosas cada vez mejor, gracias. No, en principio no voy a comprarlas, no voy a comprarlas. De todas formas, me parece que ¿quién? He visto los referidos, me ha salido los referidos. Carlos Rubio me parece que acaba de hacer una reseña del Club La Nuit Precious, así que vete para su canal y lo coges y lo ves. Pero yo en principio no lo voy a hacer, no lo voy a comprar. A no ser que alguien me lo coja y me lo mande, cuidado. Si alguien me lo coge y me lo manda, lo haré. Yo no voy a comprarlo. Creo que hay perfumes mucho más interesantes dentro de lo que es la perfumería árabe que no estar siempre dándole vueltas a lo mismo. ¿Vale? Luego no los ve nadie. Es que los perfumes que a los que yo me refiero, luego no los ve nadie. No los ve ni el tato. No los va a ver ni el tato. Yo lo sé que no va a ver ni el tato. Pero es que Armaz me aburre soberanamente. Sé que está haciendo las cosas muy bien, pero además, coño, si es que yo lo digo en mi propio vídeo. El último Armaz que reseñé, ya lo dije yo, que estaba muy bien. O sea, es que esto no es una cosa... Lo digo yo en mis vídeos, o sea, esto no hace falta irse a ver nadie porque lo digo yo en mis propios vídeos con respecto a Armaf y Club de Nuit, que el Club de Nuit a mí no me gusta nada, la verdad, además terminé vendiéndolo. Y estos últimos que he estado reseñando, perfectos, muy bien, dan la cara muy bien, pero yo no voy a gastarme el dinero en un Armaf. Creo que hay cosas muchísimo más interesantes y estar... volvemos a las mismas, esto es como presentar todas las colecciones absolutamente de todo. No, hay que ir cambiando. O sea, no me quiero estar cerrando a cosas, tengo que estar abierto absolutamente a todo porque... creo que hay muchas cosas por descubrir y quedarme centrado en Armafs, latazas y tal, que me parece muy bien, que de verdad que me parece perfecto. Pero creo que sería ser muy cortito de miras a la hora de hacer una crítica de un perfume, que yo estuviese siempre haciendo lo mismo. Y ojo, cuidado, porque yo también hago siempre lo mismo, que me encantan los Mercadona, y de vez en cuando saco algún que otro Zara. Pero estar volcado 100% en colecciones completas y cada vez que saquen algo... No. Creo que hay que... Hay que hay que abrir más el abanico. A mí no me gusta eso. O sea, prefiero, mirar, si un vídeo mío tiene que tener 300 visualizaciones, que las tenga. ¿Vale? No me importa que un vídeo mío tenga 300 visualizaciones, como si tiene 5, me da igual, pero es un trabajo que se queda hecho, que se queda ahí, y además es que el recorrido de mis vídeos, ya sabéis, porque además lo he comentado muchísimas veces, son vídeos que se ven a largo plazo, no son vídeos que se ven en el corto plazo, porque mi posicionamiento no viene por YouTube, mi posicionamiento me llega directamente por Google, en búsquedas de Google, tal cual, búsquedas de Google. Es así como aparece mi contenido. Mi contenido no aparece de otra forma. El porcentaje de referidos de YouTube es bajísimo. Donde realmente tengo mi potencial es en Google y en las búsquedas. Entonces estoy tranquilo porque aunque se vea poco, luego igual el vídeo empieza a subir como la espuma. Y eso me ha pasado, por ejemplo, con Mademoiselle y hasta incluso la 212 de Carolina Herrera. Esos vídeos al principio no los veía ni el tato. Y ha sido algo pum, y van subiendo. Y eso como otros muchos, ¿eh? Por eso digo que nadie se haga paranoias con respecto a los vídeos. Ay, es que tienen pocas visualizaciones. Que no, que luego suben. Pero es porque yo sé cómo es mi posicionamiento. Además, yo lo digo abiertamente, no me escondo. A mí YouTube no me posiciona absolutamente nada. Me llega por búsquedas. Entonces, a mí me interesa, sobre todo, y de cara al canal, y a mi profesionalidad también, por claro, pues es mi trabajo, tener un abanico muy amplio de productos. No quedarme solamente con lo mismo, y venga lo mismo, al final será un coñazo. Lo mismo que tampoco me gusta estar siempre reseñando árabes.
Es verdad. No me gusta tener que estar siempre con reseñas de árabes, que van a venir unas cuantas, ¿eh? Van a venir unas cuantas. Van a venir unas cuantas. Pero me gusta variar. Entonces, estar siempre dándole vueltas a lo mismo, el primero que se aburre soy yo, ¿eh? El primero que se aburre soy yo. Yo sé que puede haber mucho interés por parte de las árabes, muchísimo interés. Pero otras veces no. El vídeo de hoy, ¿quién lo ha visto? Bueno, es una FOMO, es perfumería canadiense, pero no exactamente igual, no deja de ser una perfumería clonística, que tampoco es tan clonística, pero es clonística y bueno, pues ahí está. ¿Se verá? Pues ya lo dirá el tiempo, si tampoco ahí hace falta mucho más. De verdad, que yo creo que, mirar, tiene más valor para mí sentarme y disfrutar de mi trabajo que no sentarme delante de la cámara y estar amargado con productos en los que no creo y en los que no me lo paso bien. Y eso se tiene que notar y de hecho se nota. Vamos, yo me lo noto. Si es que además me pego unas palizas a reírme que yo es que alucino. Digo, anda que vaya tío haciendo más el gilipollas. Pero hoy, por ejemplo, he estado grabando vídeos. Soren lo sabe porque lo he tenido que llamar, darle el toque, el campanazo. Y yo estaba descojonado de risa. Aparte que hoy tenía un buen humor impresionante porque es que estaba descojonado de la risa. Con lo que pasaba, no vamos a contarlo, Soren, no lo vamos a contar, no. Pero se ha dado una cosa que ha sido súper graciosa y lo he tenido que llamar para hacer una serie de consultas. Y es que ha sido. Yo estaba ya muerto de la risa. Digo, es que esto no hay por dónde cogerlo ya. Esto es una locura. Y. Pues sí, unos perfumes que me ha regalado el crío, mi crío. Y bueno, pues eso, que creo que... ¡Ya, pichurrín! ¿Qué pasa, Christopher? Creo que lo principal es pasárselo bien y no estar amargado en esta vida. Cuando uno tiene menos edad, yo no voy a venir aquí a darme las... Bueno, soy un viejo cebolleta ya con la edad que tengo, pero cuando uno tiene menos edad, hay que... Bueno, esto son caracteres y formas de ser, eso también está claro, pero yo antes era mucho más serio, me tomaba las cosas mucho más en serio y ahora quiero divertirme y pasarlo bien. O sea, no pretendo estar serio, formal, que parece que me han metido un palo por el culo. Lo siento, esto ya lo he pasado yo, ¿eh? He hecho multitud de vídeos así súper serio, que tal, que cual, pero luego es que no me lo estoy pasando bien, no lo estoy disfrutando. Ahora, después ya de, voy a poner 10 años, sobre todo mi libertad ha venido con el tema de soltar las botellas, es cuando estoy disfrutándolo. Ahora es cuando estoy disfrutando de mi trabajo. Ahora me lo estoy pasando bomba, de verdad. Me gustaría, bueno, si veis un total de vídeos, alucinaríais. Ya os lo digo yo. Porque es que es carcajada tras carcajada. Sin parar. Pero sin parar, ¿eh? Sin parar. Porque algunas veces tengo cada ocurrencia que digo, madre mía, esto lo cojo y lo quito. No lo voy a poner. Que a lo mejor lo debería de dejar. Pero es que, claro, vamos a ver, hay que ir modulando. Todo no va a ser holgorio y risas. Tiene que haber una parte seria. Hay que ir equilibrando el vídeo. Y dentro de ese equilibrio, pero yo tengo que pasármelo bien. Tengo que pasármelo bien a tope. Bueno, os leo. Y he sido que sí, que yo estaba descojonado de risa. Qué malo es conocerse. Qué malo es conocerse. Qué malo es conocerse, Soren. Que si lo he visto, vamos a ver, Antonio, mirad, por favor, os pido una cosa. Debéis de saber que aquí todo se ve antes que en ningún sitio, ¿vale? Antes que en ningún sitio se ve aquí. Entonces, ser pacientes, y lo digo, hay veces que no digo determinados perfumes y otras veces pensar que yo llevo ahora mismo 2 días, creo, ¿no? 2 días sin hacer directo. Entonces esos 2 días salen publicaciones. Pero yo ya no estoy haciendo directos a diario. Pero descuida que si alguien se entera de las salidas de los perfumes, si alguien se entera de las salidas de los perfumes antes incluso que en el resto de, voy a llamarlo, editoriales, soy yo. ¿Vale? Soy yo. Soltar las botellas genera libertad impresionante. No hay necesidad de estar como una teletienda y menos si no te pagan. A ver, yo... Veamos, sí me pagan, pero me paga YouTube, pero porque vosotros, cuando estáis viendo el vídeo, salta publicidad. Que nadie se piense que es por las visualizaciones. Esto es un error muy gordo.
esto es un error muy gordo. Por eso digo que a mí realmente me da igual. Sí, a ver, que me da igual, no me da igual. A mí me gustaría que los vídeos lo vieran millones de personas, por supuesto, cientos de miles. Me da exactamente... Claro, es que no me da igual. Pero a lo que voy es que, aunque lo vean 1000 personas, si esas 1000 personas ven la publicidad que salta, a mí me genera ingresos. Y no están nada mal los ingresos que se generan, ¿vale? Y no están nada mal, perdón. ¿Por qué? Pues porque tengo mucha retención de audiencia. Es que eso es lo bueno que tiene este canal también, que hay un montonazo de retención de audiencia. Entonces no tengo la necesidad de que los vídeos sean hiper mega vistos a muerte. ¿Me entendéis? Que las visualizaciones no van más acorde a la publicidad que te pone YouTube. Claro, evidentemente, pero también depende de la retención de audiencia, porque si la gente se queda a ver el vídeo completo, salta más publicidad. Algunas veces YouTube decide que no salte y no salta, pero es la posibilidad de que efectivamente, si tú te quedas a ver el vídeo completo, de principio al fin, de cabo a rabo, pues entonces el vídeo va a generar ingresos. Y eso es de lo que yo gano. Pero a mí las firmas no me pagan un céntimo. Entonces, tener que estar así anunciando en lo Mónaco, pues como que no me apetece. Es que no me apetece, nunca me ha apetecido. De hecho, voy a contar una cosa. Venga, a ver, te quito el comentario, Christopher. Voy a contar una cosa. Una de las críticas directas que tuve hace mucho tiempo, al principio, por una parte de una de las firmas con las que colaboré al principio, y estoy diciendo de hace un huevo de años, la firma la conocéis todos más que de sobra, no es L'Oreal, no es L'Oreal. Es otra, que empieza por M. Es que no mantenía las botellas en alto lo suficiente. No mantenía las botellas en alto suficiente. Y tenía que mantener las botellas en alto más tiempo porque, claro, el producto se tenía que ver. ¿Qué hice al final? Yo no sé si os acordáis que hubo un periodo en el que salían las botellas a derecha o izquierda, aparte de tenerla yo en la mano, encima, no sé si os acordáis de esto, pero no era solamente por esta firma, era que al final dije, bueno, pues cojo y pongo botella arriba y abajo y ya está, y punto. Pero luego dije, pero si es que a mí nadie me paga, si es que no me pagan, es que las con las que colaboraba, que era que realmente te mandan la botella, uy, el hombro, te mandan tengo aquí esto, te mandan la botella, pero a mí no me pagan un céntimo. O sea, me pueden mandar la botella, mira, chico, chica, te metes la botella por donde te quepa, o sea, así de claro. Te metes la botella por donde te quepa, porque yo no gano un céntimo. Encima estoy haciendo uso de todo la tecnología que es necesaria para poder hacer los vídeos, luego de mi tiempo para editar, mi trabajo de edición, y a mí esto no me lo paga nadie, ¿sabes? Entonces me llegas con exigencias, métete la botella por todo el ojete. Así de claro. Uy, que me caliento. No quiero. Que sale el orgaz antiguo. Y ahora soy una persona nueva. No se lo cree ni al caso de la manteca. Muchas gracias, Soren. Ole ahí, mi niño. Muchísimas gracias por esa aportación económica. Y mi Cristinica también. Pues voy a poner los dos aplausos. De paso aprovecho y bebo agua, pues estoy tomándome el lingotazo de café. Igual es por eso por lo que me estoy poniendo más nervioso. No estoy nervioso. Ahora vamos a empezar con las noticias dentro de un momento. Pero todas estas cosas están muy bien hablarlas al principio. Hay noticias, ¿eh? Hay noticias de perfume, hay bastante perfume. Así que tranquilidad, despacio y buena led. Hay 10 y algo más. Hay 10 y algo más. Entonces, a ver, dadme un segundo, voy a abrir los aplausos, por Dios, esto lo tengo que mover, así, y aplausicos, muchísimas gracias, bonicos, los dos, hombre, muchas gracias, resalaos, voy a beber agua, voy a beber agua ya. Los segundos. Muchas gracias, Ahí que nos vamos. A tope. Muchas gracias, graciosos míos. Hombre, si alguien quiere seguir dando aportaciones económicas, mejor, que estamos en Navidad y necesito un aguinaldo. Venga, hombre, que se note la alegría económica. Todo no va a ser gastárselo en marisco. Virgen Santa. Oye, ¿cuántos vídeos he hecho yo hoy? 1, 2, 3, 4, 5 vídeos. Mañana tengo que grabar más. Mañana me debo poner a grabar más porque si no la semana que viene no la cubro. Os leo.
Muy bien, Elinor. Ole ahí, tu hermanica, Elizabeth Arden. True Love. Perfumón. Como diríamos FIFA, perfumón. Pues a disfrutarlo, ole ahí. Ya lo creo. Ves luego para echártelo en Nochevieja, Nochebuena. Bueno, Nochebuena que viene ya. Las cenas y todo esto. A ver, Caleb, ¿qué tal? Buenas noches. Sobre Dior Parfum, dice, estoy seguro que tu crítica será verdadera, pero ¿no crees que ya vas algo influenciado de manera negativa? No, campeón, ¿qué va? Todo lo contrario, soy muy objetivo con lo que tengo. No, 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 que no, que no, que no, que no, que no, que no. Quien Quien me conoce sabe que puedo estar haciendo ahora mismo hablando pestes y luego probarlo y decir, esto funciona, o sea, que no hay ningún problema. Pero ahora mismo lo que estoy haciendo es un análisis global de lo presentado, pero no para nada. Es que aquí, vamos a ver, conmigo hay un tema básico, Cristina sí que lo sabe, bueno, Soren creo que también, pero sobre todo Cristina, porque Cristina y yo, no, yo por lo menos me he movido dentro de el ámbito del sector de la moda del lujo, como cliente también, cuando podía, tenía mucha pasta, tengo que decirlo, si es que vamos a ver, ahora mismo estoy en la mierda, ¿vale? Pero yo los conozco muy bien, porque he sido cliente de toda esta gente. Entonces, cuando hablo de... muchas gracias, Cristina, que te he puesto aquí el rollo del super sticker. Cuando hablo de... Te retomo. Cuando hablo de Louis Vuitton, estoy hablando como cliente, porque los conozco de un montonazo de años. Que vuelvo a repetir, que yo no he nacido ayer, que ya tengo una edad, que he vivido mucho y espero seguir viviendo algo más, ¿vale? Entonces no parto de una negatividad, parto de que se hace un análisis, Caleb, dentro de este canal, sobre todo en la sección de noticias, en la que vemos los datos financieros de todas las firmas, vemos cómo van evolucionando, vemos las colecciones, vemos todo lo que hacen a nivel de marketing, se va analizando según las noticias, porque el sustento que se da aquí es dar mi opinión sobre noticias publicadas. Entonces, a lo largo de todo esto es cuando yo genero la opinión. Pero cuando yo genero la opinión, yo no pretendo aquí poner en contra de una empresa a nadie. Lo que pretendo sobre todo es que podráis discernir qué es lo que puede interesaros más o menos. Si os interesa tirar por X producto Louis Vuitton como marca global o queréis tirar por un producto como, yo que sé, L'Oreal. Me da igual, un producto de L'Oreal marca global. Me da exactamente igual. Pero yo no parto desde, quiero que se sepa, es que es el error que se tiene cuando a mí se me ve, que no parto de la negatividad, parto del análisis y la crítica, que puede ser tanto positiva como negativa. Es que esa es la confusión que se da aquí. Estáis acostumbradísimos a tener que estar viendo a gente haciéndole la pelota a las firmas. Y si no se hace la pelota a las firmas, como he estado diciendo anteriormente, a intentar lavarles un poco el rollo para que no parezca tan malo lo que se está diciendo. Es que es un error pensar que yo parto de la negatividad, yo parto del análisis. Y luego, dentro de todo eso, como cliente del sector lujo, porque sí, lo he sido, de vez en cuando me permito algo, pero tiene que pasar mucho tiempo que tengo que agarrarlo. Y no perfumería, no me refiero a la perfumería, ¿eh? Yo no me estoy refiriendo a perfumería. Me estoy refiriendo a cosas muy caras. Me estoy refiriendo a cosas muy caras, no a perfumitos. No a perfumitos. ¿Eh? Entonces, además lo he dicho muchísimas veces, yo he sido cliente de Loewe. Tengo varias cosas de Loewe, tengo mucha cosa de Salvatore Ferragamo, tengo muchas cosas de los italianos, muchísimas. ¿Vale? Y hablo como cliente, pero como conocedor de las firmas. Que me puedo equivocar, por supuesto. Pero que no partéis de la base de cuando habla el Orgaz, habla desde la negatividad porque no es cierto. Hablo desde la crítica, la crítica más profunda que podéis tener es aquí. O sea, puede haber alguien más por ahí, por supuesto. Pero, ¿qué es de eso? Es básicamente eso, y es análisis. Aquí hay otra cosa que se da, y es que ¿cuántas
¿Cuántas cosas he acertado? Después de leer la noticia y decir, va a pasar esto, esto, esto y esto. Y ha pasado. Y además con un nivel de acierto muy bestia. Me da vergüenza ajena tener que decir, bueno, o propia, tener que estar diciendo esto. Pero es que es una realidad. O sea, están ahí los directos en los que digo esto, esto, esto y esto. Y luego, ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Entonces, claro, quitaros de la cabeza cuando me estéis viendo que parto de la negatividad, ¿por qué no? Porque además yo soy un tío que conmigo os partís el ojete. O sea, lo digo, soy un tío que estoy normalmente de buen humor siempre y yo no quiero amargarle la asistencia a nadie que me rodea. O sea, es que paso de amargarle la asistencia a nadie. Entonces procuro estar siempre de muy buen humor, que soy una persona muy llevadera. Que la gente que me conoce, Soren me conoce, Cristina me conoce, hablamos, saben que no soy ningún ogro ni nada de eso, ¿eh? Y podría decir Carlos Rubio también lo sabe también Isa Ramírez, lo sabe mucha gente, Bofifa, etcétera, etcétera. Estoy hablando gente de que está dentro del segmento, ¿vale? Bofifa ya no, pero vamos, con él tengo un trato de que te cagas. Entonces, no es otra cosa, pero quitaros de la cabeza el rollito ese de negativa, porque no es negativa. Hay que saber distinguir entre lo que es negativo y lo que es positivo y lo que es crítica. Vuelvo a repetir, la crítica puede ser tanto positiva como negativa, una cosa intermedia, ¿eh? Pero es así. No quitaros ya el rollo, ese hate de siempre, porque yo no voy por ahí. Lo que pasa es que es muy fácil llegar, ponerte delante de la cámara y ponerte a hacerle la puñetera rosca a las firmas. Ya está bien, pero es que a nadie. O sea, si un producto está bien hecho, está bien hecho. Y si un producto es una porquería, es una porquería. Y hay que decirlo. Y hay que decirlo. Y luego entraremos en la cosa de que te pueda gustar más, te pueda gustar menos o dejar de gustar. Pero yo, si huelo un perfume, como si utilizo un cosmético, sé si el producto está bien o no está bien. Porque lo sé. Porque lo sé. Son muchos años ya dedicado a esto. Muchos años dedicado a esto. Muchos años metido en el sistema de producción industrial. Entonces lo sé. ¿Que hay muchas cosas que me faltan por aprender? Sí, por supuesto. Como a todo el mundo. Hay que estar aprendiendo todos los días. Siempre. Siempre. Aquí se nace para pagar impuestos y para aprender cosas. Aunque sea a tortazos. Y ya está. Y ya está. Bueno, y otras cosas más. Pero bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias por los super stickers. Hombre, y el super chat. Alan Castillo, ¿qué me dices? ¿Algún perfume amaderado para mujeres? Uy, pues aquí... Cristina, perfume amaderado para mujer. Niña, dispara. Amaderado para mujer, no sé si me has llegado a mandar algo. Es que últimamente todo lo que estoy reseñando es unisex. Es que todo lo que estoy reseñando últimamente es unisex. Ay, espérate, esta semana sale uno. Esta semana sale uno. Lo que pasa es que no puedo decir el nombre. Nicho comercial, no, yo creo que comercial mejor, ¿no? Vamos a dejar de gastar dinero. Comercial amaderado que yo haya reseñado. La verdad es que como me gustan tanto los florales, ahí me pierdo un poco que yo caiga, ¿eh? Luego igual digo, anda, es verdad que lo he reseñado yo. Pero con maderas de mujer, el que está por llegar de esta semana, que además lo he hecho hoy. Pero no puedo decirlo. ¿Ves? Cristina se calla porque sabe que precisamente de mujer amaderado es un poco chungo. Es un poco chungo. Tendríamos que tirar ya a algo más unisex. Ahí habría que tirar a los perfumes que están denominados, pero unisex de verdad. No unisex porque a la firma le interese vender unisex para hombres y mujeres. No, unisex de verdad. Y en unisex sí que hay. Es que estoy así pensando, es que me quedo muy en blanco con todo esto. Hola, chef, buenas noches. A ver, Cristina irá mirando. Cristina nos dice algo seguro. Dice, yo también soy buena onda hasta que me reclaman por tonterías y me cago el palo. Sorry, not sorry. Es verdad. O sea, vamos a ver, hasta te tocan la nariz. Cuando te tocan la nariz, sale el tigre o el cocodrilo que llevas en tu interior. Y entonces te pones a pegar bocaos normal. Yo sé, es que amaderado de mujer, no sé, unisexy. Pues diga algún unisex y ya está. Es que amaderados de mujer...
Yo en lo que estoy oliendo últimamente no encuentro nada. De verdad, es que amaderado de mujer, lo que aparece por aquí últimamente, yo no encuentro nada. En unisex sí, pero mujer como tal, amaderado, uf, me pillo, porque además sobre todo lo que estoy haciendo mucho es, de verdad, floral. Me gustan mucho los florales femeninos y es en lo que más estoy. Por eso cuando me pongo a hacer algo hago sobre todo florales. Vale, vamos a ver. El tema este de las críticas y tal, y la mala vibra, la mala onda, que no, que no. Lo que pasa es que hay un problema aquí a la hora de entenderme y comprenderme, y la gente no lo ve. La gente no ve más allá de lo que ve que un tío que se pone aquí como muy esturufado, ¿eh? Que como ¡buah! Y no saben distinguir. Y además hay que saber también, pues, que yo estoy muchas veces dando espectáculo, ¿eh? La quiero para regalo. Mi presupuesto bajo de. Vale, bajar por debajo de los $150. Pues entonces puedes permitirte algún nicho así amaderado, unisex. Pero bueno, ahora lo mira la Cristinica, que tiene ahí la colección ahí toda su casa. eh, Veamos pues, me parece que me falta por poner aquí. Uy, ¿qué me pasa aquí? Ah, ahora que no me salían en las tarjetas poner los corazones de los superchats. Y muchísimas gracias por los superchats y los super stickers. Os voy a ahora mismo ya a poner los aplausicos para la gente que habéis hecho el superchat y sobre todo por beber agua, ¿eh? Muchísimas gracias, bonicos. Porque además me estoy acatarrando. Me estoy pillando un catarrazo, pero importante, importante. Los segundos, bebo un traguico. Y me voy a abrir el WhatsApp web porque lo tengo cerrado y sé que Soren seguramente me habrá escrito algo. ¿Ves? Ya lo sabía yo. Vale, al parecer, de momento, el Jeremías, como dice Soren, no ha sacado nada. En un reel sí que habla de la Jaguars Fire, pero no ha sacado todavía ningún. No ha sacado ningún Dior. Vuelvo a repetir, esto depende mucho de cómo tenga las relaciones actuales con Dior, porque últimamente a Jeremías también se le va un poco la cabecita. Entonces, bueno. Pero a mí, yo con él me llevo bien, ¿eh? Que conste que con él me llevo bien. Me manda mensajes de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Sobre todo cuando reseño algo de su colección. Que siempre tiene el detalle de escribirme. Siempre. Ya quisieran otros ser tan educados y tan buena gente, porque además es muy buena gente, es un tío serio, ¿eh? A mí me parece que está loco, perdido y que tal que cual, pero el Jeremías serio da un poco de miedo. Ahí vamos. Ay, el Tedesco da miedo. Yo también soy buena onda. Vale, eso lo he leído, Cristina. Ay, me voy a pasar al otro sitio porque aquí me he metido en el. Ay, pero no se he puesto tampoco. Dame un segundo. Un segundito, un segundito. Porque me gusta también poner los likes. Darle likes a las tarjeticas de la gente, ¿eh? No me seáis mala onda. No me seáis mala onda. A la gente que da los superchats o super stickers le salen las tarjeticas. Darle al like. Hombre, por Dios. Qué graciosa me ha salido la miniatura hoy. A ver, un like por aquí que tengo. Los super stickers no me deja. Pero muchísimas gracias a toda la gente que está dando aportaciones económicas, ¿eh? ¿Me falta alguno por aquí? No, creo que ya estaría todo. Adrián, Soren, Cristinica, que ha mandado también. Ha sido Cristinica, ha mandado. Yo me pensaba que era un super chat y no, ha sido un super sticker. Vale, perfecto. Pues me voy a pasar ahora aquí. Aquí está puesto el like. Sí, aquí está puesto el like. Me estoy liando un poco. Vale, aquí no me he metido todavía. Dame un segundo que me meto en el canal de Orgaztol, que es el que me queda para poder dar otro like. Es piel de lagarto. Piel de lagarto. Piel de lagarto, de lagartija, de cocodrilo, para hacer buenos zapatos. No, los zapatos de cocodrilo nunca me han gustado, la verdad. Nunca. Cosa que al Lucky Lucky sí le gusta el cocodrilo mucho, además. Veamos, pues aquí, dashboard de Streamlabs, que es más grandote y leo mucho mejor la presbicia. Ay.
Vale, pues ahí lo tienes. Hush Parfums Andalucía, nos dice la Cristina. Aquí lo tienes, Alan. Ahí tienes. Pero yo no lo conozco, ¿eh? Este perfume no lo conozco. Yo he recaído en mi gripe y hoy tuve que ir al médico y recibir 2 banderillas. Madre mía, sí te entendió lo de las banderillas. Así que cuídate mucho, Javier. Sí intento cuidarme, pero sobre todo de lo que me tengo que rehabilitar es del hombro, porque tengo otra vez de nuevo, he adelantado la cita con el fisioterapeuta porque me duele un montón todavía. Entonces me duele menos, pero yo creo que me faltan, para poder quitármelo bien, creo que con 2 sesiones de fisio sería suficiente. Así que este lunes voy al fisio. Le dije, machote, necesito que me veas ya porque el hombro me sigue doliendo y me tienes que ver ya, porque además lo tengo ahí como muy cronificado y es como si tuviera ahí una aguja taladrándome el hombro. Y además lo tengo muy, muy concreto, porque lo tengo solamente aquí. Además es que es aquí. Me toco aquí y veo las estrellas. Bueno, tampoco hay que pasarse, pero me duele. Es que yo soy muy exagerado para todo lo mío. Bueno, a ver, ya lo sabéis. Aquí está lo de las gripes de Eli. Dice, gracias, espero darle una olfateada pronto. Si tienen más sugerencias, estaré en directo. Hombre, por supuesto, Alan, en el momento que... Es que a mí se me tiene que ocurrir algo para que me venga a la cabeza, ¿eh? Pero creo que en las últimas reviews hay algo con maderas ya, ¿eh? En las últimas reviews, sobre todo en perfumería árabe, que tampoco tienes por qué gastarte, hombre, vamos a ver, es para pariente, estas cosas, pues vale, te gastas la pasta. Pero que perfumería que está muy interesante, que no necesitas gastarte tampoco mucho dinero. Tenlo en cuenta. Ay, me gustaba. Ay, no sé. Ay, la han quitado de en medio. Esa la quitaron. Nada, está descatalogada. ¿Cuál probé que me gustó mucho? He probado una últimamente en perfumería y no me acuerdo cuál es, que me gustó un montonazo y se sale de los dulces. No sé si era maderada, pero es que tampoco la recuerdo. Entonces déjame que yo, a ver si me viene luego el flu por la cabeza. Ojalá me llegue. No conozco del app, no tengo ni idea. De hecho, del app es que, bueno, está Lab Series, que es una marca de Estée Lauder, pero es de cosmética, así que no conozco ninguna firma, no conozco ninguna firma colombiana, por desgracia, ya me gustaría a mí. Es verdad, no la conozco. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar ya con todo lo que es el tema de noticias. Pero noticias con respecto a las novedades. Voy a compartir pantalla para que veáis los perfumes y tal que van a ir saliendo. Rosendo Madendo, ¿has probado el elixir? No lo he probado. Eso, además, es que tendría que ir a Perfumería Nicho a comprarlo, a probarlo, a testarlo. Porque es que aquí no hay. En Murcia no hay. Bueno, a no ser que alguien haya abierto ya una tiendecica, aquí en Murcia no hay posibilidad y tienes que comprarlo a ciegas. Y la verdad, va a ser que no. Además, vuelvo a repetir. Si ya he probado el Rosendo Mateo 5, ¿para qué voy a probar el elixir? Ahora, si la familia me lo manda, yo encantado. Porque la familia sabe que cuando hablo de ellos me ven. O sea, porque me han mandado mensajes privados, ¿eh? Además, en uno de los directos también lo dije, la familia con aquello de Wikipedia, con Rosendo Mateo, que yo creo que al final no han hecho nada todavía, creo. No lo sé, ¿eh? Porque no lo he tecleado, no sé si tiene Wikipedia o aparece ya en algún sitio así con más... Aunque Wikipedia está últimamente un poco de aquella manera, pero que la familia me ve. No han querido colaborar nunca conmigo. Escuchadme, yo no soy millonario, vuelvo a repetir. Yo antes, a lo mejor, bueno, no era millonario, pero tenía dinero, tenía por lo menos donde caerme muerto. Pero ahora no tengo donde caerme muerto y la verdad, estar repitiendo en colecciones, vuelvo a repetir. No me voy a comprar el elixir, el parfum, el eau de parfum, no, ya he hecho Rosendo Mateo 5 y el elixir que me lo mande la familia. Yo encantado de recibirlo. Claro que sí, pero estar comprando por comprar va a ser que no. No, la economía no da para más. Si mandáis superchats y esas cosas, pues entonces diré, ¡ay, cuánto dinero gano! Cuando hago los directos, Dios mío de mi vida, gano un montón de dinero, una pasta, y entonces puedo permitirme comprar perfumes. Pero es que así, pues tengo que ir al Salto de la Mata y ya está. Es que es así. Es que no puede ser de otra manera. Ya quisiera yo poder estar comprándolo todo, hija mía. O Daniel, hijo mío. Barbo, es que tiene barba el crío. Ya quisiera yo, pero por desgracia soy un muerto de hambre. Así que soy un youtubero muerto de hambre. A ver, vamos a empezar ya con el tema de los perfumicos. Aquí hay notas. Vale, pues hablando de elixires, os voy a compartir ya
la nueva Good Girl que tenemos aquí ya para todos, con todos ustedes. La nueva Good Girl de Carolina Herrera, que no Herrera o la mierda esta que dicen así en plan americano, es Carolina Herrera de toda la vida. A ver si van aprendiendo a pronunciar bien el nombre, que ya va siendo hora. Pero claro, si desde Puig no se preocupan de que se pronuncie bien, pues va a ser peor todavía. Very Good Good Girl Elixir. Por eso digo que, hablando de elixires, pues aquí está esta Good Girl de Carolina Herrera Elixir. Así que os lo comparto en el momento que se abra ya y vemos también las noticas de esta Carolina Herrera Elixir. Aquí tenemos la ampliación de la botella, pues una botella mona, el taconcico, para arriba, para abajo y lo de siempre, porque la botella es la botella, o sea, aquí no hay tu tía. Esto es lo que es y ya está. Vale, las notas de esta Good Girl Elixir, pues aquí, uy, hay texto y todo, de Carolina Herrera. Vamos a ver qué es lo que nos dice, no tengo ganas de anotarme la cabeza, así que cereza negra y almendra amarga en la salida, con nardo y rosa en el corazón, y luego tenemos cacao y vainilla, que estas son notas recurrentes dentro de la línea, en el fondo. Aquí hay mucho rollo, está empoderada la mujer y todas estas cosas. Ahora la femme fatal moderna, ahora es una femme fatal moderna. Yo no veo a ninguna moderna femme fatal últimamente, la veo como que man de rollo empoderado, pero vamos, volvemos en el rollo. Entre la tentación más pura y con Very Good Girl Elixir, dice una potente combinación de cereza negra, rosa. Bueno, me estaba hablando de la. A mí me gustan este tipo de descripciones, pero no la voy a leer. Very Good Girl Elixir es una interpretación sensual e intensa del Very Good Girl. Muy bien, pues entonces han amplificado la potencia y ya está. Ambarino, afrutado, floral. Este elixir altamente concentrado abre con una potente explosión de jugosa de cereza. Me está describiendo las notas, así que ya pasó. Para eso ya lo hago yo cuando tenga que hacer la reseña, que seguramente igual hasta la hago. ¿O no? Pues claro que sí. Os pongo la botella de nuevo para que la. Vamos, no. Bueno, ya habéis visto la botella, ¿para qué más? A ver. Vamos a pasar a la siguiente. Y la siguiente es otra femenina, pero hay perfumería masculina. Tranquilidad, que no cunda el pánico, no os vayáis, que hay perfumería masculina. Creo. Sí, hay perfumería masculina. Otra cosa es que no estén las notas, pero hay perfumería masculina y hay perfumería árabe en las noticias. Bueno, os lo comparto porque tenemos la Chloé Nomad Lumière d'Egypte. Y os la pongo por aquí abajo mismamente, en pantalla. Y aquí está. Ampliamos y esta es la botellica de la Nomad nueva, que es igual que todas, creo yo. Le van cambiando el color del cuero o del cuero sintético o de lo que sea. No quiero pensar que sea un cuero animal, pero bueno, si es un cuero animal, pues ahí está. Pero esto es un sintético. Bueno, sí, porque además están muy ecológicos. Estos son productos ecológicos y aquí no va. No. Lumière d'Egypte. Bueno, pues esto que nos meten lotus, azul, pimienta. ¿Esto qué es? ¿Qué has hecho, Orgaz? ¿Qué has hecho? Pimienta. Elemí, pimienta rosa y jazmín en el corazón. En el fondo, acorde de kipi. Esto no sé lo que es. ¿Esto qué es, kipi? Canela, mirra y sándalo. ¿Qué es kipi? ¿Esto de kipi qué es? ¿Qué es kipi? ¿Es kipi? Kipi, no sé lo que es. ¿Qué es el acorde de kipi? ¿Esto qué es? Kipi acorde. ¿Qué es esto? Esto de kipi. Que han cortado por un kipi, es un kipi de kipi. Del kipi. Es un kipi, ¿no? Pero ¿cómo sacan un acorde de kipi? ¿Kipi? ¿Qué es un kipi? ¿Qué es kipi? Ingredientes del perfume. Sí, esa buena primeras fragancias para revelar las dimensiones del acorde de la ámbar. Vale. Acorde de ámbar. ¿Y por qué dicen kipi? ¡Oh! ¡Qué modernos que nos hemos vuelto! Kipi. A ver, 90 euros. ¿Esto qué es? Es un incienso mitológico creado por los sacerdotes egipcios hace unos 4000 años. Su alma se despierta con un fuego y libera las sustancias aromáticas que, según Plutarco, propician el sueño, calman la ansiedad y alegran los propios sueños. Uy, esto es un poco cucú. Esto es un poco cucú. Te vas de viaje. Esto es como las pastillas que terminan en pam. Bueno, el kipi. Hoy el kipi, lo que nos gusta un kipi a más de uno y de una, tomártelo por las noches para pegarte un sueño bien, entrar en el letargo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Seguimos con el siguiente. Ir escribiendo cosas que luego os leo, ¿eh? Que no estoy pasando de vuestra cara. Es que quiero ir a las noticias estas de los nuevos perfumes.
Y luego ya nos metemos en faena. Bueno, tenemos, creo que si mal no recuerdo, son 3 Guccis nuevas de la colección del alquimista, que la gente más rica se la podrá comprar. Esto lo hace normalmente, lo hace Morillas. Así que Fiori di Neroli nos va a cobrar lo que venga en la real le gana por este Fiori di Neroli. Y está a la venta ya en el Duty Free de Dubai, antes que en ningún sitio. ¿Para qué? Pues porque sí, porque antes que en ningún sitio es donde tiene que estar. Os lo comparto y lo vemos todos junticos, ¿os parece? Venga. Total, un perfume con Neroli. Fíjate tú qué modernidad. Bueno, pues nada, a pagar ahí por el Fiori de Neroli, flor de Neroli, ahí a tope. Venga, vamos, la pasta, a soltarla por el alquimista de Gucci. Claro que sí, hijos, la lleváis clara. Ay, bueno, pues esta es la botella. Cada vez están gastando y ahorrando menos dinero. O sea, están gastando menos. Sí, están gastando menos dinero y haciendo unas botellas más sencillas. Ya, ¿dónde están las porcelanas que hacían al principio y todo esto? ¿Ahora qué es? ¿Este vidrio qué es? ¿Que es un vidrio hecho por maestros vidrieros o esto qué es? A ver, explícame, porque hemos pasado. ¿Os acordáis de cómo eran las primeras botellas del alquimista cuando salieron? Que eso fue un auténtico escándalo. Me refiero de bonitas. De bonitas. Y ahora nos vemos esta mierda. Luego para que me digan, no es que partes del odio. No, no parto del odio. Parto de que soy consciente de lo que hicieron antes y estoy viendo la porquería que están haciendo ahora. Por mucho tapón que le pongan dorado, y es que esto no es. Porque hemos visto, y creo además que efectivamente están todavía a la venta, que las otras botellas le pegan 40 patas a esto. Evidentemente estamos hablando de una fragancia de Neroli. O sea que esto no hay sorpresas, ¿vale? Y cobrado a precio de oro también, seguro. Es que no sé el precio, pero esto es precio de oro. Así que mirar si están ahorrando. Esto a algún loco de Dubai que le diga, hoy voy a comprarme 20 botellas. Si se las coge, se las compra. Si no, se compra la colección completa y todo se lleva todo lo que hay allí puesto porque le gusta mucho el Neroli. Bueno, a lo que vamos, que esto simplemente lleva Neroli, Petitgrain y madera de cedro. Ya está, declarado. Punto. Ya se ha terminado. Las brillantes notas florales y la esencia de Neroli se complementan con la frescura chispeante del aceite esencial de Petitgrain, extraído de las hojas. Sí, tócate la raíz. Vale, capturan la calidad floral etérea que evoca el espíritu despreocupado de los veranos italianos. Claro. Sin embargo, las facetas verdes que se despliegan se ven interrumpidas por la cálida profundidad de los extractos de cedro en la base, creando armonía en los opuestos. Ay, tú sí que estás opuesto. Este floral cítrico amaderado presenta el símbolo de la flor de naranja, que representa el renacimiento de esta tradición italiana por excelencia. Es que no me atrevo a decir la palabra porque YouTube puede entender que es un taco y no quiero. Ya bastantes tacos digo yo ya como para encima tener que decir la palabra K. K, yo. Que eso es lo que diría de la review. ¿Me entendéis? Pues ya está. De todas formas sabéis leer, ¿no? Yo creo que sí, que aquí todo el mundo sabe leer. Creo, por Dios. Que nadie se ofenda, que nadie se ofenda. Mira, eso ya he dicho. 318 € por una fragancia de Nerolis. Pues ya está. ¿Qué más puedes querer? Aquí lo tenéis. Eso es lo que vale. Ahí lo tenéis en el Duty Free de Dubai. Si hay alguien que esté en Dubai y quiera esto, ya sabe que allí lo tiene. 318,02 € en Dubai. Ahí está. Si son baratitas. Bueno, vale lo mismo que el precio. Bueno, vale 100 € más. Que la nueva Parfum de Dior. Anda que vaya tela. Ay, por Dios. De verdad, escribir que luego os leo, que no va a quedar esto en aguas de borrajas. Tranquilidad. Paso a la siguiente. Alquimista. Aquí tenemos el vidrio opaco, os lo comparto. Esto se llama Osmanthus Nectar de Gucci. Han utilizado el rojo que emplea Sabato de Sarno últimamente en las colecciones. Aquí por lo menos creo que se han puesto un poco de acuerdo, tanto Gucci con lo que es Coty, que son los que producen estos perfumes, y han empleado el mismo rojo que se emplea, el rojo Gucci. Entonces, a ver, mismamente, vamos a compartir el Osmanthus. Presentamos el Osmanthus. Venga, a ver si carga. El Osmanthus, que huele que te mueres de rico. El Osmanthus olivo oloroso. Qué cosa más rica. Bueno, pues aquí está la botella. Mejora un poco la prestancia, la verdad, un poco bastante.
pero creo que se les está viendo el plumero del ahorro. No sé por qué, me da la sensación de que esto es barato, barato, Bueno, pues Osmanthus Nectar, Natalie Lorson, y esto lleva notas frutales y el Osmanthus. Aquí no hace falta traducir nada porque aquí está más claro que el agua. Y con respecto a esto dice: el nuevo Eau de Parfum Osmanthus Nectar es una fragancia que despierta los sentidos desde el gusto hasta el olfato, al evocar el familiar y delicioso aroma de las flores de los mantus. La perfumista Natalie Lorson se propuso revelar la esencia de los mantus, resaltando sus propias notas de albaricoque a través de una técnica innovadora que une los mundos del sabor y la fragancia. Pues muy bien, qué rico el albaricoque murciano. El albaricoque murciano, el mejor del mundo. No hace falta que sea franchute ni nada de esto. El albaricoque murciano. Bueno, pues evidentemente entiendo que serán otros 318,02. Pero vamos, clave total. Venga, pues ya iríamos al siguiente, que aquí sí que retomamos la botella negra del alquimista, vainilla o vanilla Firenze. Y os la comparto para verla junticos. A ver, aquí. Uy, la voz. Vanilla. Uy, Vanilla Ice. Ice, baby. Qué antiguo soy. Esto no lo conoce nadie. Bueno, pues la botella os la amplío. Aquí está en negrita. Aquí tenemos un caballito. Y creo que... Uy, los precios... No sé yo esto. El packaging ya no es lo que era. Bueno, en fin, iris, pálida, vainilla y 3 tipos de vainilla. Así que esto es un vainillazo que te mueres. Yo aquí no, a esto sí que ya no juego, porque con 3 tipos de vainilla me da pánico. Me daría una vomitera seguramente, porque con uno me puede dar, tú imagínate, con 3. El caso que tenemos el nuevo de Parfum de Vanilla Firenze dice que es una historia de artesanía ancestral y excelencia olfativa. Dice que el aroma floral amaderado y ambarado captura el encuentro entre dos de los ingredientes más preciados, el exclusivo iris pálida, concrete italiano y 3 extractos diferentes de vainilla. Y esto se vende en el Duty Free de Dubai. La fusión exclusiva de iris pálida, no sé qué, no sé cuántas, misterioso, poderoso y empoderado. Vale, muy bien. Ya está, ahí estamos. Pues, dicho esto, nos iríamos a lo que es ya... a ver, ¿cómo ver esto? Rumores. ¿Por qué es rumore? Pues porque ya hay fotografías. Básicamente, y esto es un pedazo de filtración del departamento de marketing de Puig que te mueres. Pero un pedazo de filtración del departamento de Puig, que eso yo, si fuese de Puig, les echaba la bronca del siglo, a no ser que sea aposta. Le Mal Elixir Absolu. Hay fotografía. ¿Por qué digo que esto apesta a una filtración de marketing? Lo vais a ver ahora que os vais a quedar todos muertos. Porque es que la fotografía es un cántico a echarle la culpa al departamento de marketing. Es un cántico a echarle la culpa al departamento de marketing. Que a lo mejor yo también me equivoco, ¿eh? Presuntamente. Siempre con la presunción por delante. Porque igual puede haber sido aposta. O puede haber sido alguien despistado que lo ha hecho así. Pero es que es muy raro esto. La fotografía ya de por sí queda rara. Porque es fotografía real de la caja y la botella. Bueno, sin más historias, es que es muy fuerte. Solamente no hay notas ni nada. Esto es un cántico a la filtración. La filtración es esta. Mirad, Jean-Paul Gaultier, Le Mal Absolu. Esta es la lata. La botella es la de la fotografía. Bueno, la fotografía. Sí, la fotografía es que es muy fuerte. ¿Estáis viendo lo que yo hay abajo? ¿Una manzana? ¿Quién normalmente tiene una manzana y se pone a sacarle las fotografías al producto en sí, para hacer cositas y trabajar con ello?
Pues la gente del marketing. Es que tiene toda la pinta de que esto es un cántico a la filtración. Los últimos o los primeros, bueno, la gente del marketing es que cuando ya lo van a publicitar y tal, es que ahí es donde viene la mayor parte de las filtraciones. Esto lo sé básicamente porque cuando tengo buenas relaciones con gente, a ver, voy a hablarlo, tengo muy buena relación con gente de L'Oréal y entonces normalmente sí que me dicen que muchas veces las filtraciones vienen en su mayoría por las empresas de marketing. Alguien las cuela y las filtra, ¿vale? Y aquí posiblemente sea eso, porque es que no tiene ningún sentido que aparezca ahí la manzanica encima del ordenador. Entiendo que es la manzana del ordenador, está plegado y le han echado la fotografía encima del ordenador. Es que es muy fuerte esto. Esto es muy fuerte. No hay notas ni hay nada, ¿eh? Así que tenemos el elixir Absolute de Jean-Paul Gaultier. No sé por qué, pero a mí me da la sensación de que esto va a oler muy, muy rico. Seguramente estará hecho por Sventing. No sabemos quién está hecho. Esto es un rumore, que no es ningún rumore porque tenemos la lata delante. O sea, es que no es rumore porque tenemos la lata delante. Pero es un cacho de filtración de que te cagas. O sea, pero así, tal cual del tirón. Ya está. Es lo que hay. Por eso digo que... Y dice Cristina, uy, ese ordenador canta. Pero es que canta, pero canta por soleares. Es que canta por soleares. Nos llegará ya después en el año 2025. O sea, esto sale ya para el año que viene. Pero es que es muy fuerte. O sea, es que esto se nota que además es una foto de en plan megacutre filtrada. O sea, es que esto... Por eso digo, pero ojo, cuidado porque esta gente es muy lista. Lo vais a ver porque he hecho un vídeo que voy a sacar mañana, que voy a publicar mañana. No tiene mucho tema de edición porque es un vídeo que está muy chulo. Es un vídeo podcast y no es muy largo. Es cortito, pero hablo precisamente de estas cosas. De las cosas de Puig. Hablo de las cosas de Puig. Y como algo que puede parecer que se lo han colado y que se ha filtrado, pues a lo mejor no se filtra tanto y es consentido y sabido, ¿vale? Entonces, porque si no, alguien terminaría en la puñetera calle, porque sabiendo el ángulo donde se ha hecho la fotografía y cómo se ha hecho la fotografía, visitando dónde está esa mesa, dónde están esos ordenadores, sale quien ha filtrado la foto. Es que sale, el culpable sale. ¿Lo van a encontrar? No, porque seguramente es consentido, ¿vale? Sentido consentido, pero canta como una rana. O sea, es que la fotografía de algo que no ha salido, que va a salir el año que viene, encima del ordenador... escúchame, a ver, ¿cómo nos lo comemos? ¿Cómo, ¿Cómo nos comemos que algo que va a salir el año que viene salga ya la lata, el diseño de la lata? O sea, es que lo que tenemos no es la botella, lo que ha sacado es el diseño de la lata. Que igual puede haber sacado el diseño de lata hasta incluso alguien que haya filtrado del propio fabricante de latas. Que el fabricante de latas de Puig también lo dimos en una noticia hace no sé cuánto tiempo. Porque habían tenido problemas de compraventa, no sé qué. Bueno, había sido esa firma de la gente que les hace las latas. Es una gente que está especializada en hacer packaging de lujo. Y dentro de eso son especialistas en trabajar en laterío. Así que igual puede haber sido perfectamente una filtración de lo que es la lata y no de la botella. Ojo, que yo creo que vamos por ahí el tema, ¿eh? Que me da a mí que esto es por eso. Es por una filtración de la gente de la lata, no de la botella. Es que no son los mismos. Quien hace las latas, hace las latas. Y luego quien hace la botella, hace la botella. Y esto es un pedazo de filtración. Estaría por decir que es del fabricante, hoy presuntamente... Que nadie se enfade, por Dios, ¿eh? También estoy riéndome un poco, pero es que este tipo de filtraciones dan risa. Es que es muy fuerte que estamos todavía a unos meses de que salga y salga la lata. ¿Por qué sale la lata? Porque no está la botella. Sale la lata de esta, he dicho, es que ya no me acuerdo cómo, esta cuál es, es que ya está cuál es, espérate, que es que estas cosas a mí me parece que no, pero a mí me ponen nervioso, porque dices, ¿cómo es posible esto? Pues sí, es Elixir Absolute. Claro, te ves esto y yo creo real, mira, si es que se ve hasta el tipo delante de la, mirar, esto es muy fuerte. Y cuidado porque aquí la fotografía no tiene calidad, no se ve nítida la fotografía, pero os puedo garantizar
que en el reflejo sale alguien echando la fotografía. Miradlo, os lo voy a poner otra vez para que lo flipemos. Vamos a fliparlo todo juntos, ¿eh? Es que esto hay que hacerlo todo muy bien. O sea, yo sé que desde la editorial seguramente le han bajado la calidad a la fotografía para que no se vea a la personita que ha hecho la foto. Porque en la lata se ve el reflejo. Ay, Dios mío de mi vida. Venga, vamos a verlo otra vez. Es que esto da mucho juego, por Dios. Es que esto da mucho juego. Da mucho, mucho, mucho juego. Mirad. A ver, Le Mal Elixir Absolute para este año 2025. A ver cómo se ve aquí de grande. A ver, dame un segundo. Se ve perfecto. Mirad, si vemos aquí en lo que es... Voy a pasar aquí, a ver si... ¿Dónde está? Aquí está. Mirad, en lo que es la botella, que se ve el cuerpo, porque está borroso y se ve súper porosa la fotografía en sí cuando se ve bien. Pero se ve a la personita haciendo la foto perfectísimamente bien. Es que se ven las manos. Es que se ven las manos cogiendo la cámara. Es que se ve perfectamente. Se ve más la cámara en la que no aparece el cuerpo. La cámara justo debajo de la T y la I se ve el objetivo de la cámara. Es que es muy fuerte. Es que se ve el objetivo de la cámara. Y en la parte del cuerpo, en la zona de arriba, que está difuminado, se ve parte, yo creo que puede ser perfectamente pues parte del cuerpo, de algo, pero vamos, del cuerpo de la persona física. Pero se ve el objetivo perfectamente debajo de la T y de la I de Jean-Paul Gaultier, en la que no lleva el cuerpo, en la que veréis, no sé si a vosotros os sale igual que a mí, sale a la izquierda, sí, justo a la izquierda, se ve justo debajo de la T y la I el objetivo de la cámara. Y en la otra se ve la parte de arriba y se ve parte del cuerpo. Lo que no sé si realmente se le ve la cara porque se ve como muy oscuro. Pero no sé, lo pueden haber trajinado para que no delatara a nadie. Pero creo que esto ha salido de la empresa de latas. De las latas. Esto es de la empresa del latón. Dice, el que ha hecho la foto lleva una prenda de color rojo. Es que se ve. Es que se ve. Bueno, Soren sabe dónde saco yo la información, y todo el rollo. Pero es que es que es muy fuerte. Si es que se ve hasta un trípode. Es que se ve hasta un trípode, ¿eh? Mirad. Está el objetivo, se ve el cuerpo de la cámara y se ve el palitroque de un palo. Se ve el palo de apoyo. Es que esto es muy fuerte, que atraviesa, mirad, que atraviesa la A. Si miráis, pone Le Mal, justo atraviesa en plateado, porque es un trípode, una base de apoyo en color plateado que atraviesa la A, la B y la S y baja por toda la botella. Y porque no le meto yo aquí, hay abajo en la caja vamos a tener más información todavía de lo que es la concentración, la denominación real del perfume de este Le Mal Elixir Absolute. Porque realmente la concentración que vamos a tener es una concentración Parfum Intense, denominada Parfum Intense por Puig. Porque además está en la base, mirarlo, se ve perfectísimamente. Esto se ve que te mueres. La botella concretamente, la botella no, porque no vemos la botella, pero la caja pertenece y obedece a una botella de 125 mililitros. Se ve que te cagas. Y estos son igual a 6.2 onzas americanas. Creo que es un 6.2 o un 4.2. 4.2, creo que es un 4. Es que yo, la presbicia me va muy mal. Creo que es un 4.2. Solo lo verá mejor ahí que la vez de la ampliación. Pero es que se ve perfectamente. O sea, es una lata de 125 con la denominación Parfum Intense. A ver quién coño ha dado esta información antes que yo. Los tiktokeros, ¿quién? Lo he dado el Orgaz. Ha sacado aquí hasta el último, la última letra de la botella. Así que vamos a tener una concentración para esta botella de Le Mal Elixir Absolute, que es una concentración Parfum Intense denominada por Puig, porque no es un elixir. Elixir Absolute es el nombre comercial que va a tener. La concentración real asignada por la firma, según la lata, es Parfum Intense. ¿Ok? Que quede bien claro. Se ha dicho aquí antes que en ningún sitio.
antes que en ningún sitio. Lo mismo que esto es una filtración de los fabricantes de la lata. O alguien que tenía la lata y la ha colado por ahí y le ha hecho la foto, porque vamos, esto es un cántico. Esto seguramente es una fotografía que le han mandado los de las latas a Puig para que le den el ok a la lata. Así que le hemos sacado a ver, la lata de 125 mililitros. Es que se ve perfectamente. Perfectamente. 125 mililitros a las onzas correspondientes, que son 4 punto algo. 4 punto algo. Onzas americanas. Y la concentración Parfum Intense, denominación de Puig. Porque esto de Parfum Intense es nuevo. Esto es otra denominación. Esto ya estamos creando tantas cosas, pero Parfum Intense no es un elixir. Es un Parfum Intense. Se ha quedado ahí a caballo de tal. Pero esto es a ver, encuesta. Y recordarme luego, cuando toque irme, que cierre la encuesta, Recordármelo. Ahora que la gente que se vaya se está perdiendo aquí lo más grande, porque esto es súper divertido. Lo que está pasando ahora mismo aquí con Puig es lo más divertido de lo más divertido. Y a ver, he dejado de compartir, voy a dejar de compartir un rato, porque quiero mirar otras cositas. ¿Esto qué es? ¿Esto es otra filtración? No, aquí hay botella. Aquí hay botella. Es que yo ya aquí no me... Es que esto es divertido. Estas cosas cuando pasan es para reírse, porque es que es alucinante del descontrol que hay. Si quieren mantener algo en secreto, o sea, yo creo que alguien debería de irse directamente a la calle. De verdad, lo digo en serio. Porque hasta... Bueno, yo voy a callarme porque no puedo hablar. Porque no quiero hablar. Porque si no la voy a liar muy parda. Pero esto de las filtraciones industriales es delictivo. De las que sean. Pasar información, colar información es delictivo. Sobre todo cuando tienes proveedores. ¿Qué coño hace saliendo esto a la luz? A no ser que sea, vuelvo a repetir, consentido. Sea quien sea el culpable, que yo no lo sé, Cuidado. Siempre presunción, presunción, presunción. Lo digo en serio, Pero a mí, que en mi empresa pasen estas cosas, me preocupan mucho, Encuesta. Venga, vamos a hacer la encuesta. Aquí... os recuerdo, mientras tanto, que me gustan los aguinaldos, mandarme algo de pasta, porque el mes está chungo, Esto de que tanta fiesta, la gente sí anda un poco despistadita, y el canal hace así siempre en diciembre y enero, hace así. ¿Y luego de qué como? ¿Luego de qué como? ¡Ay, por Dios, qué mala vida que me dais! A ver, encuesta. ¿Iniciar una ronda de preguntas? No, quiero una encuesta. Que la última encuesta la cogí, la puse, y como no la cerré, creo que se perdió. Pero no me acuerdo ni de qué era. En el directo anterior o en el otro. No sé. Puse una encuesta y al final se me fue la pelota. A ver. Es una... Voy a poner... es que... es que no sé qué poner, la verdad. Porque es que esto es muy fuerte. A ver. Es del... A ver, creamos encuestas. Si no me dejas escribir... a ver, ¿quién lo ha filtrado? Vamos a poner aquí. Vamos a poner el de las latas. Puig. Vamos a poner también... Me van a matar. Vamos a dejar... Vamos a dejar esto así. Bueno, vamos a echar la culpa también a alguien, ¿no? De marketing, por Dios, porque lo he dicho. No, no es de marketing, es que esto no es de marketing, es que estoy convencido de que esto no es de marketing. Es que esto ya, visto lo visto, creo que ya no. Así que, bueno, siempre presuntamente, Siempre presuntamente, que quede claro. Venga, vamos a lanzarlo. Iniciamos la encuesta. ¿Y por qué no me deja ahora? No, a ver, esta... porque esta la quito. Vale, venga. Ya está, ahí está. Ahí tenéis la encuesta. ¿Quién lo ha filtrado? ¿El de las latas, Puig o un becario resentido?
Ahí lo tenéis. Podéis poner... Esto es para pasarlo bien, cuidado, que no es con malicia. Pero no digan, no, es que es un borde que no sé qué. No es con malicia. Esto es porque es divertido que pasen estas cosas, porque clama al cielo ya saber los mililitros, la concentración y saberlo todo. Es que ya cuando te pones a leer la lata, sabes que no es una concentración elixir absolute y nada de eso, que eso no existe. Elixir sí, el absolute tampoco, pero sabemos ya por lo menos que es una concentración parfum intense, ¿vale? Que es lo que pone en la lata de 125 mililitros, ¿eh? Con el tío con su palo, el palitro que haya apoyado en el suelo, vete a saber dónde lo habrá apoyado, para estar firme y que no se le mueva cuando hace la fotografía. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Me hubiese encantado que hubiese llevado una capucha para taparse la cara, pero es que entonces no puede echar la fotografía porque no vería estas cosas de verdad. ¡Qué increíble! Venga, vamos a dejar el tema este, que es muy friki, y vamos a seguir con Puig, porque ya presenté la Levó, la que lleva... No sé si estas las presenté, yo creo que sí, pero bueno, da igual. Las Levó nuevas, bueno, la Levó nueva, que es la Flower Edition, que esta sí que la presenté, que es la que lleva el lacico o el floripondio azul ahí en el cuerpo de Levó, que voy a compartirlo, pero esto ya lo puse, ¿eh? Esto ya lo puse. Entonces, os lo presento, pero esto ya está puesto, ¿eh? Y comentado. Levó, Flower Edition. Luego está la femenina, que también la voy a sacar. Aquí está. Esta es la Levó con esa cosa ahí floripondio azul. Y pues nada, lleva el Kumquat. Ay, el Kumquat no me gusta nada, nada. Violeta y Casmeran. ¿Por qué lo estoy poniendo? Porque cuando di la noticia todavía no teníamos las notas. Teníamos la botella, pero sin notas. Así que ahora sí que tenemos lo que es las 3 notas. Estoy sudando como un pollo, Dios mío, con el frío que hace. Estamos a 5 o 6 grados, me parece, creo. O a 9 o cuántos grados hay aquí. Es que estábamos bajos de temperatura. A ver, que actualice aquí la temperatura. Se está actualizando, ahora lo miro. El Kumquat no me gusta nada, 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 nada. Porque es que el olor ese de la naranja ahí, es que va a oler a naranja de verdad, en serio. No lo aguanto. 7 grados, tenemos 7 gradicos. 7 grados con una humedad que te cagas. O sea que son 7 grados húmedos. Son 7 grados bastante húmedos. En fin, 7 grados húmedos, humidificados. Ay, Kumquat, no, por Dios, la naranja esa, qué angustia. Vale, Kumquat, violeta y casemira. Dice que se trata de un eau de parfum floral amaderado que según la marca se sitúa entre el Levó Paradise Garden y Levó Le Parfum. Esto es lo que van a decir dentro de Dior, cuando salga Dior. Es lo mismo. Este va a ser, atención, este va a ser el guión de todo el mundo. Para no hacer daño a la firma y pues quedar medio bien. Este es el guión. Este es el guión. Está entre una cosa y la otra. No, señor. Tienes al mejor perfumista del universo que ha vendido más botellas de esto, yo lo diré. Más botellas de Baccarat Rouge que perfumes en el Mercadona. Ja, 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 ja. ¿Vale? Algo que es nicho y es ultra mega vendido. Una mierda, pero bueno, en fin, marketing. Y me tengo que conformar de que no solamente me subes el precio, sino que encima me lo sitúas entre la mitad. Pichurrín, pichurrín, abuelita malvada. ¿Qué? Me tengo que aprender el guión, ¿no? Porque yo te voy a hacer la reseña de tu producto y me tengo que aprender el guión de que lo sitúo entre medio. Y encima tengo que decir que es más elegante y está entre medio. Cuando en realidad no le va a llegar ni en potencia, ni en duración, ni en nada a la que has quitado. Y si no, ya lo verás. Ya lo verás, que ya nos vamos conociendo. ¿Qué? Que somos viejos amigos. O enemigos. Bueno, enemigos no. Pero somos viejos amigos, viejos conocidos. La nueva edición limitada de Jean Paul Gaultier Levó Flower Edition nos lleva al Edén místico de una flora misteriosa y fascinante que evoca y estimula los sentidos. Bueno, a mí me gustaría saber que le ha puesto el floripondio lila, pero porque lleva violeta, pero como no hayan medido bien el tema del Kumquat, eso no va a haber quien se lo eche. Yo por lo menos no. Le voy a huir como de la peste, porque no me gusta el Kumquat. La naranja esa china, japonesa o lo que sea, no la aguanto. Bueno, no me gusta. De hecho,
hay una hay una Calvin Klein, la Calvin Klein esta que es de color naranja, no me acuerdo, la CK One de verano, Sama, que llevaba Kumquat a tope, no la aguanto. La estoy usando, bueno, ya no sé si la habré terminado, pero la estaba usando para los sillones, para quitar el olorcico a perruno y todas estas cosas. Es para lo que estaba usando. Vamos a ver cómo han utilizado aquí el Kumquat, porque yo no lo aguanto. Veremos a ver. Veremos a ver, veremos a ver. Miedo me da, porque además es un aroma potente y penetrante. Vale, pues nada, vamos a dejar esto. Escribir cositas que luego os leo, retomo para arriba y me pongo a leer. Venga, vamos con la versión de la Bell, con la Flower esta Edition también. Y aquí tenemos albaricoque murciano. Bueno, seguramente no será ni murciano, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos albaricoque, magnolia, jazmín y vainilla. Voy a poneros, lleva también floripondio, o sea que edición limitada. Presentamos, compartimos aquí, compartir pantalla. Y aquí tenemos la Flower Edition. Vale, pues esta es más bonita que la de hombre, ¿eh? Es bastante más bonita que la de hombre, por lo menos el floripondio se ve mejor. Es verdad. Y además el albaricoque huele muy rico. Así que albaricoque, magnolia, jazmín y vainilla. No hay más consideraciones con respecto a lo que es la fragancia, pero por lo menos tenemos las notas. Porque recordar que esto ya lo dije, pero donde dije Diego, no estaban las notas. Estaba el avance. Estaba la filtración. No era ninguna filtración porque ya estaban las fotografías de la botella. Lo que ha sido una filtración, una colada total y absoluta, es la lata. La lata es una filtración brutal que yo creo que por parte de Puig, si no es buscado, deberían de rodar cabezas. Lo siento, ¿eh? De verdad, eso no se puede consentir. Una cosa que te salga la botella en un momento determinado, cuando esté a punto de salir el lanzamiento, yo lo entiendo, no pasa nada. Que salga la botella no pasa nada. Otra cosa que como me pasó con el Prada Luna Rosa, el Ocean, la que anunció y sacó por primera vez L'Oreal, después de abandonar Prada, Puig, que salga eso anunciado, no anunciado, sino colado y filtrado por la parte del departamento de marketing, porque eso me lo dijeron a mí, con meses de antelación. Pero con meses. Que de hecho, tengo que decirlo ya abiertamente, pero no tengo por qué esconderme de nada, porque además la relación con ellos es muy buena. Y yo les tengo aprecio. Y últimamente están haciendo las cosas bastante bien, por lo menos con respecto a la perfumería. Algunas veces se equivocan, como todo, pero bueno. Y yo no cobro un céntimo. Pero me dijeron, esto hay gente que lo sabe, del sector, porque se lo conté, que me llamaron y me dijeron, por favor, ¿te importa retirar el vídeo? Y yo decía, pero si es que tenéis la publicación y eso no lo van a retirar. Por favor, retira el vídeo porque a ti te ve mucha gente. Digo, bueno, vale, retiro el vídeo. Y entonces no era un vídeo. ¿Era un vídeo o una sección noticias con podcast? Es que no me acuerdo, me parece, no sé lo que era. No, ahora mismo no me acuerdo, me parece que era un vídeo. Creo que fue un vídeo. Hablando del nuevo lanzamiento de la Prada, bueno, de lo que fue en aquel entonces el lanzamiento de la Prada Luna Rosa, el Ocean, con el Jake Gyllenhaal, perdón. Y entonces me llamaron desde L'Oreal y me dijeron, por favor, retíralo, por favor. Luego pon lo que te dé la gana, pero por favor quítalo porque ya esto va a correr como la pólvora, que no es por dármelas de nada, pero aquel tiempo, cuando salió aquello, el canal estaba muy potente y entonces yo les hice el favor, porque no me cuesta ningún trabajo, digo, no pasa nada, pues lo pongo en oculto y a tomar por saco y luego, dice, luego lo sacas, o sea, digo, pero avisarme antes, digo, hacerme el favor, avisarme y ya lo libero, no me tengáis luego que sí, que lo he cogido, lo oculto por vosotros, sin llevarme un céntimo, de buen rollo, porque yo tengo mi corazoncito, de verdad, y lo cojo y lo quito, sin problemas. Y lo cogí, lo quité y ya está, ¿eh? O sea, pero eso fue porque yo también me hice eco de la publicación que salió en una, por entonces, editorial que era súper puntera, que ya no lo es, por desgracia, ya no lo es. Y no lo es porque se ha vendido precisamente a las multinacionales. Mete muchísima publicidad ya en su página web. Antes no tenía publicidad y ahora la tiene. Tiene todo bloqueado.
van muy mal. Y luego aparte encima ya no tienen la capacidad, seguramente se habrán llevado algún tipo de rejonazo, no tienen la misma capacidad de reacción que tenían antes a la hora de enterarse de los nuevos lanzamientos. Ahora hay otra página que es mucho más puntera en eso y mete filtraciones y absolutamente de todo. Pero bueno, hay varias, cuidado. El caso es que me lo cogieron, me lo dijeron y yo, pues chimpum, lo cogí y lo quité. Y ya está, y no pasa nada. Pero estas cosas yo creo que deberían de tomar medidas, porque lo que no puede ser es que la gente del departamento de marketing te filtre, porque a mí me lo dijeron, que era una filtración de marketing, de la gente de marketing, en un punto determinado que lanzan y filtran a editoriales, a publicaciones, las fotos. Y esto es lo que pasó. Concretamente en este caso. Cosas que pasan. Lo digo ya porque ahora mismo sí que han pasado años y no pasa absolutamente nada por decirlo. Pero yo les hice el favor y les retiré el vídeo. Si alguien se acuerda de aquella época, efectivamente se va a acordar más que nada la gente a lo que se lo comenté. ¡Oh! Tengo un WhatsApp aquí. A ver, un segundo. ¡Ay! Gracias. Voy a silenciarlo porque antes no me has escrito y no ha sonado el pipim pim pim y ahora sí que me ha sonado. 7 grados mismamente ahora mismo. Mismamente ya 7 grados. Ya estamos a 7. Antes he dicho 8, no me acuerdo, pero 7 grados. Me marca 7 grados. Vamos bajando, conforme va avanzando la noche, bajando la temperatura. Veremos a ver si no llegamos a los 0 grados. Qué lástima que no lleva guaje y se ponga a nevar. Qué gustazo. No, que aquí las casas no están preparadas para las nieves. Déjate, porque igual te encuentras con los techos hundidos. No, déjate que no estamos preparados. No. Y no he comprado sal. Y mi casa es una casa antigua restaurada. No tengo ganas de rollos. Vale, en fin. No, otra vez reparar techos, no. Ni goteras. Calla, qué locura. Vale. Lo que comentábamos antes de la que me ha preguntado de la nueva Givenchy Gentleman Society concentración EDP o de Parfum Ambré. La botella es la misma, aquí no hay modificaciones alguna y con respecto a las notas sí. Bueno, el caso que para que lo veáis os pongo la botellica. Aquí tal cual, vamos a compartir la botella, pantalla completa, a ver, sale ya, venga aquí la Society y tal cual, la botella, aquí no hay más misterios. Es lo que es y catapum chimpum, ya está, sí que no hay más. A ver si van sacando ya la nueva también, a precio de oro, la Louis Vuitton, nos saca ya también ya la clásica, supuestamente clásica, que respeta la fórmula original. Tengo ganas de probarla. Esa sí que me la voy a comprar, claro, evidentemente. Ahí sí que voy a comprármela. A muerte. Narciso, vetiver, ámbar, bálsamo del Perú, vainilla, cuero y tabaco. Así todo en bloque, no hay separaciones, así que entiendo que todo esto es en bloque. Las notas, parece interesante. Y vamos a ver qué tal. ¡Uy! Esto es de la página Infecta. No lo voy a leer. Es las consideraciones lo han copiado de la página Infecta, así que a tomar por saco. No me interesa. Ya habéis visto la botella, que eso me interesa. Hemos visto las notas, pero las consideraciones con respecto a la prosa y hermosura, como viene de la página Infecta, no me interesa nada. Vale. Más. Bueno, la Givenchy Gentleman fuera y ahora nos iríamos a la nueva Latafa Hazard Bourbon. Esta en la fotografía es bastante mala. Qué recorte más precario. Esto es un recorte muy malo. ¿Cómo han puesto esto? Qué mal. 9 grados. Pues te gano, ¿eh? Y eso que tú estás en el norte. Porque aquí no voy a sacarlo porque en el teléfono tengo cosas y no quiero que se vea. Pero aquí son 7 gradicos. A ver, espérate, si lo hago así... No, y si me sale el Grindr, el Tinder, cualquier guarrada de las que yo tengo aquí en el teléfono. Es que no quiero que se vean. Soy un cerdo. Vicioso. A ver, dame un segundo. Creo que sí voy a poder porque si pongo así esto... Mirar. 7 grados. La Unión Murcia. Despejado. 7 gradicos que tenemos aquí.
A ver, voy a abrir. Ahora veo. Vamos a seguir con la sección noticias. Vamos a ver esta Hazard Bourbon de la taza. El recorte de la fotografía es malo o no lo siguiente. Así que no os echéis las manos a la cabeza porque es lo que hay. El recorte es precario totalmente. Hazard Bourbon 2024. O sea que esto ya estará en el mercado. Esta es la fotografía de esta Hazard Bourbon de la taza. Es la botella de Hazard, pero en color marroncico, color mierda. Y. Claro. Y aquí lo que tenemos es lo siguiente. Uy, ¿ves? Esta ya. Me ha mandado el crío un artículo. A ver qué me pone aquí de la Hazard de esta. $54,95. Madre mía. Bueno, tenéis un descuento del 20%. Si os gastéis más de 250 euros. Sí, no lo flipas. Esto es en Estados Unidos. Me lo manda el chiquillo que está a la venta ya en Estados Unidos. En algo que se llama Homa Shop. ¿Vale? Os metéis en Homa Shop y ahí lo tenéis para comprarlo. Precio en dólares. A ver, un segundito. Vale, pues notas picantes. Cuero de color. ¿Esto cómo es? Espérate que lo estoy leyendo yo aquí. Quedóme flipado. Quedóme flipado de esta traducción. Estoy quedándome flipado de esta traducción. ¿Esto qué es lo que es? Ámbar, vale. Notas especiadas. Vamos a hablar especiadas. Luego tenemos ámbar y cuero y luego pasaríamos efectivamente al patchouli, al bourbon y la vainilla. Es que digo, es que con semejante traducción que me estás contando. ¿Qué es esto? ¿Qué me cuentas? Spy Girl, las chicas especiadas picantonas. Bueno, concretamente lo tenéis aquí también en el pie de todo este rollo que nos cuentan en Homa Shop, pero esto es una página web, entiendo que será americana, o sea que por ahí lo podéis comprar, que ahí tenéis todo el rollo. Tampoco le quiero dar mucho más vuelta a esta y ya está, así que tampoco mucho más. Diseñado específicamente para hombres, este aroma irradia confianza y elegancia, como todos los perfumes. Todos son elegantes y todos son para trajes. Si es que, ay, por Dios. Ya lo veremos próximamente. A ver si alguien se la compra y me manda algún vial de esto. No sé. Cuero con ámbar. Esto va a ser un olor muy clásico, ¿eh? Esto va a ser súper clasicón. ¿No dice de quién puede venir la inspiración? Me pregunto, porque algunas veces las firmas que venden, algunas veces son de fuera, suelen decir, uy, esto se parece a lo otro. Uy, esto es una inspiración de lo otro. Porque en Estados Unidos sobre todo pasa mucho. Pero no, aquí estoy viendo así a bote pronto que no se parece a nada. En principio, que sí se va a parecer, estoy seguro. Esto es un clonazo de algo. Pero vamos, que con semejantes notas esto tiene que oler muy rico. Espero que no le metan un trayazo de alcohol, por Dios, qué angustia, tanto alcohol. Vale, pues esto lo podemos dejar ya, la Hazard Bourbon. Y tenemos cita con la moda. Lo voy a decir porque le hemos hecho seguimiento a esto precisamente con Calvin Klein. Y es que ya sabéis que camellaron al director artístico creativo. Ahora han puesto a Verónica Leoni, que esta tía tiene una mano para la moda que te mueres. O sea, que escúchame, Verónica, pa' ti, pa' mí. No me ves, yo lo sé. ¿Me entiendes? Pues sí, porque entiendes el castellano, porque hablamos y lenguas latinas, ¿eh? Escúchame, preciosa mía, majetona, no me cagues la cara, por favor. No me cagues la cara. Porque con el cacho de currículum que tú tienes y los diseños que haces o has hecho para The Row, no me cagues la cara, por favor. Es decir, chicos, chicas, tenemos a esta señorona, es una tía joven, con una mano impresionante para volver a relanzar la firma. Si os dais cuenta ya, la publicidad de Calvin Klein ha cambiado ya de por sí por completo. O sea, veis la publicidad de Calvin Klein, la actual, y ya la cosa ha cambiado que te mueres, ¿eh? O sea, que te mueres. Y es ropa tejana, vaquera, llamadlo como queráis. Además, con punto y tal. Hay sobre todo una publicación de un señor que está sentado en la silla y parece que va de Ralph Lauren. Al más puro estilo, es increíble. La publicidad ya se nota, las prendas se nota, y esto es de ella. Así que, estamos emplazados en la semana de la moda a las 12 de la mañana,
del viernes 7 de febrero del próximo año. La Semana de la Moda de Nueva York. ¿Vale? El ratio va desde el día... Esto lo he leído antes por aquí, lo que pasa es que estaba como un poco salpicado. Y dicen las fechas de la... Bueno, la Semana de Moda, pero ya está. Bueno, estará por aquí, pero es que no lo veo. Antes lo he visto, pues, he leído la noticia, pero estaba salpicaote y no sé de la fecha, de una fecha a otra. Pero vamos, que estamos emplazados para ver el desfile de Calvin Klein el día 7 de febrero del 2025. Además, le pienso hacer seguimiento. Vamos a ver. Ay, madre mía, no me cagues la cara, no me cagues la cara. Así que, vale, sí lo dice, del 6 al 11 de febrero. Ahí lo tenemos, los desfiles de la pasarela de Nueva York, porque Calvin Klein quedó fuera ya de esto, no participaba porque menudo churro que tenían montado encima. Así que, por eso lo digo. Ahí vamos, después de destrozar la firma por completo el tío que estuvo antes, ¿eh? Además es que lo destrozó. Verónica, no me cagues la cara, Bonica, ¿vale? Que ya se nota. O sea, es que ya se nota de por sí que lo que estás haciendo está muy guay. Ahí lo dejo. Porque lo que está haciendo, lo que está publicitándose ahora es de ella. No es algo que esté por ahí anclado en... No, esto que está saliendo ya es de ella. Es como así como una especie de anticipación a lo que se nos puede venir en febrero. Y la cosa... apunta maneras, ¿eh? Y apunta muy buenas maneras. Vale, vamos a seguir con más cosas. Simplemente voy a decir es una apreciación con respecto a la siguiente noticia. Es cosmética, pero es Granado, que lo conocéis por los perfumes, de esta firma que es brasileña, si mal no recuerdo, que he reseñado un perfume, tengo otro por reseñar. Pero no sé, yo sí lo reseñaré porque es que eso sí que no lo ve ni Dios. Eso me lo va a ver Soren. No lo va a ver nadie más. Y Cristina, y Nora, y Roberto a lo mejor. Y Gemina no. No me veo yo a Gemina viendo esto. Bueno, en fin. Granado que va a meterse dentro del sector de la belleza limpia con Care Natural Beauty. O sea, va a lanzar una línea de productos de belleza facial. Ahí lo dejo, no voy a insistir más en lo que sea, porque realmente, ¿para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El grupo cuenta con 100 boutiques en todo Brasil y tiendas conceptuales en París, Londres, Portugal, Nueva York, Nueva York. Y además tiene outlets en Bélgica, España y Miami, ¿vale? Lo dejo ahí y ya se verá, porque entre otras cosas creo que no hace... sí, correcto, no nos dice los productos que son. Aquí concretamente se ven 4 productos, pero no sabemos los productos que son. Hay un contorno de ojos y lo demás, vete tú a saber lo que es. Así que ahí lo dejo, simplemente para que lo sepáis, que si conocéis Granado de la perfumería, va a sacar también la línea de belleza. Punto, chimpum. Más cosas. La familia Tous se ha hecho ya, creo que lo dije en el directo anterior, pero no me acuerdo, con el 100% de la empresa. La ha recuperado. Ha recuperado el 22.5% que pertenecía a un fondo de inversión que se llama Partners Group. Así que ahora ya vuelven a ser catalanes 100%. Ya sabéis que no tengo ningún tipo de amor hacia esta empresa porque está metido siempre con un rollo político. Está muy liado con política también. Y yo de ellos la verdad es que no compro nada de nada. Ni perfumería ni joyería. Tengo solamente de joyería una cosica, que me regaló mi queridísima Josena, de Josena Canal, y es una pulserica, una media caña que me regaló, y de verdad que chimpum, catapum chimpum, es lo único que tengo de ellos, porque no me gusta el rollo que llevan. En fin, bueno, cada cual que haga lo que quiera con su dinero, pero yo de ellos, la verdad es que no compro nada de ellos. Mi hermana, sin embargo, es muy fanática y le encanta el osito. Pues nada, pues ya está. Cada cual que haga lo que quiera con su pasta. Yo no. Vale, en fin, ahora sí. Ahora os voy a beber agua. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Uy, la gente se está yendo. Está saliendo corriendo. Pues no salgáis corriendo porque ahora mismo voy a hacer un repasico a esta encuesta maravillosa y fantástica, si es que está. Que no sé si está la encuesta. ¿Está la encuesta o se ha perdido ya? A ver, ¿la encuesta cómo va? Vamos a echarle un ojo a la encuesta. A ver, un becario resentido el 38%, Puig el 33% y el de las latas el 29%. O sea que todo apunta a maneras a que ha sido un becario. Tenía que haber puesto una arroba, pero no me da la gana. Becario, becaria, resentido, resentida, resentide.
Hablo así de coña, que nadie se piense que esto es serio, porque como para tomártelo en serio. No, por mucho que esté yo no pertenezco a ningún colectivo, ¿eh? Yo soy un alma libre. Me faltaba meterme en un colectivo, calla. A leeros, voy a leeros, paso al dashboard y os leo. Dios mío de vida, no sé lo que voy a tener que retomar por aquí arriba. A ver. Que os pienso leer, ¿eh? A ver, Eli, Iván Mauricio, que era lo del app, que eso sí recuerdo que lo he leído. De Colombia, por desgracia, no. Rosendo Mateo 5, que esto ha sido con Daniel, que también lo he comentado. Cristina también dice Ginza de Shiseido. Gonza de Shiseido. Bueno, es Ginza. Bueno, sí es que lo has corregido. Es que digo, tiene que ser Ginza. Es que lo has corregido después. Ginza. Ginza de Shiseido. Además, un perfume. Huele muy rico el Ginza. Muy rico. Daniel, que ha saludado desde Argentina. Voice Imperial del Quentin Beast por 85 euros. Oye, pues eso está muy bien. Yo creo que está muy bien de precio, ¿eh? Sventing. Digo Quentin porque leo Quentin, pero es Sventing o Sventan. Quien lo diga como quiera, a mí me da igual. Sventing me gusta. Sventing. Yo le digo Sventing. Me suena mejor. Me gusta más el alemán. No me gusta en francés, me gusta en alemán, por eso digo Sventing. A ver. No he probado los que mencionas, los voy anotando para ir hincando la nariz. Sí, mira, a mí el Voice Imperial huele que te mueres, son 85 euros y es increíble, huele súper rico. El Ginza también huele muy rico, pero ya sabes que estás manejándote en Shiseido, que no sé los precios que tendrá, y luego el Voice Imperial, que es perfumería, bueno, perfumería nicho, entre comillas lo de perfumería nicho, pero huelen riquísimo. Están reseñados en el canal. Por el Ginza no lo sé, no me acuerdo, no sé si tiene reseña. Si no tiene la reseña es porque la quité, porque sé que la hice. Pero el Voice Imperial sí que está hecho. Ya saben lo que poner. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Enriquito, mi Enrique, mi vaquero guapetón. Las galifardas están todas locas contigo, que lo sepas. Tienes a las galifardas, al grupo de galifardas que está dentro del canal, que son las seguidoras de Martín Catadoñe. Ya lo sabes, más de 1 millón de seguidores y seguidoras son las galifardas y están detrás de ti. Seguramente se van a ir a Texas a tirarte los trastos. Guapo, que tío más guapo. Venga, seguimos con mi otro guapetón. Gucci en el Duty Free, que salen a los 318.02, que esto sí que lo he leído antes. Cristina dice baratitas. Alex, que saluda desde Costa Rica. Saluda. Son Cristina, 318. Las 3 vainillas juntas. Las 3 Guccis. Las 3 Guccis me salen al mismo precio. Perfecto. Pues mírate que la negra, que le dan así como más bombo y platillo con las 3 vainillas y el no sé qué, parecía que era todavía más cara. Pues no. ¿Sabes tú? Estamos hablando de más de 50.000 de las antiguas pesetas. Por el amor de Dios, Cristo bendito. ¿Estamos locos o qué? Es que no puede ser. Aquí presente, va un like, que tengas un 2025 con muchos éxitos por si no nos vemos en estas semanas. Hombre, por Dios, espero que sí, aunque sea solamente un ratico, Carlos. Un abrazo bonito y un besote muy fuerte de aquí, de tu youtuber favorito. Sabes que no soy tu youtuber favorito, pero da igual. Bueno, yo lo sé, yo lo sé, pero da igual, yo te mando un besote. Dice, esto ha sido con la fotografía del nuevo perfume, con la lata. Esto es de la lata, ¡ponlo! Claro que lo he puesto, y lo he puesto mucho además, y ha dado un montonazo de juego. Voy a tener que cambiar la miniatura y sacar la fotografía de la lata. Es que es un escandalazo lo de la lata. Ese ordenador canta. Sí, pero es que esto es de la lata. Esto, bueno, ahora lo veremos en la en la encuesta, que es lo que opináis, pero yo creo que va a salir la lata seguro. O no, quién sabe.
Pues si te da a ti malo. Dice, el que ha echado la foto lleva una prenda de color rojo, esto te lo he leído. Dice, se ve la lata 125 mililitros, concentración Parfum Intense. Desde Puig, en la lata lo pone, o sea que la lata es como si fuese la caja y en la caja tiene que poner la concentración que es y es Parfum Intense, no Elixir Absolute, es Parfum Intense. Dice, lo pueden considerar como un espionaje industrial. Yo no lo sé, pero esto yo hubiese tomado medidas, la verdad. Lo que pasa aquí no pasa en ningún canal. No lo sé, porque yo no lo veo. Pero lo que nos reímos, eso no lo quita nadie. Luego igual salgo llorando. Dice la pantera rosa. Joan Carmona. Cristinica dice, a ver, ya estas las compro en 50 mililitros por las botellas que lucen mucho en la estantería. No, estas no sé a qué te estaba refiriendo en ese momento. Las botellas son chulas. Luego te llaman ogro si eres más bueno. ¿Lo ves? Mira, Cristina. Sí, sí que soy un santo bendito. 9 grados que ha sido. Aquí estamos todavía 7. Es que luego irá bajando, ¿eh? Es que el tema es que quiero encender la chimenea esta noche. Mañana me toca ir a por leña. Mañana tengo que hacer muchas cosas yo. Mañana domingo, 7 grados. ¿Ha bajado? No, nos mantenemos en 7. De momento, a las 3 de la mañana te diré yo la temperatura que tenemos. En fin. Tú no saques el teléfono, pistas cero. No, si pistas nada, si ya ves, todo el mundo sabe dónde vivo. Si además venían las botellas de mi perfume. Soy un olense. Me da igual, a mí me la trae el pairo. No tengo problemas. Dice, ¿qué color más feo el de la taza? Es que la fotografía es muy fea. Hombre, entiendo que la fotografía de la taza, o sea, la botella de la taza lo que intenta recrear es el... yo lo digo, intenta recrear el color del cuero. Entiendo, cuero, porque otra cosa no me cabe en la cabeza, por ese color marronucio, color cacota. Pero bueno, vamos a ver el rollo que lleva. No sé, a ver si alguien se la compra y me saca la fotografía, o alguien ve la fotografía bien hecha, ahí en la mano, que es donde se nota. Antonio, los de la taza van a casa a ritmo de. No sé, sí, al ritmo de lo que van sacando los demás para hacerlo después. Al ritmo de lo que están haciendo los demás para sacarlo rápido. El otro día probé el clon de Smoking Hot, dice Antonio. Pues mi pobre marido no se puede poner ninguna. Nunca usa traje, hace bien. Bueno, que use desodorante. Tu pobre marido, que pobre marido. Hombre, tu cipotón siempre va bien arreglado y bien perfumado porque ya te encargas tú de eso. No lo vas a dejar salir a la calle jugando a destruye la moda. Tú no. Tú no dejas que tu marido salga a la calle de cualquier manera. Que no, que no, que no. Que te digo, uy, tengo aquí un superchat que no he dicho nada. Pues ahora lo recompensamos con aplausos y todo, por supuesto. Claro, es que como estaba leyendo no he visto nada de nada. Ahora voy, Narmer, ahora voy contigo, tranquilo. Tranquilo que no me he ido todavía. Lavero va a sacar algo chulo fijo. ¿Quién es Lavero? ¿Quién es Lavero? Que me acabo de perder. ¿Quién es Lavero? ¿De qué Vero? Claro, la de Calvin Klein, que ya es que la tratamos, como ya la conocemos de largo ya en este canal, que hemos hablado muchas veces de ella, pues chulo no. Voy a ver si encuentro la publicidad de Calvin Klein, a ver si la encuentro. A ver si encuentro alguna fotografía, sobre todo la fotografía que estaba hablando yo, del modelo este, que además lo están publicitando un montonazo, pero claro, aquí hay tantísima... man, 2024. A ver si aparece la fotografía por algún sitio. Esto es anterior con el Idris Elba, no me sirve. ¿Dónde está? Es que no la veo. Es que sale el modelo, es que sobre todo la he visto en Instagram. Sale el modelo, a ver, si me meto en Calvin Klein, igual puede que salga algo en la página web oficial. Web oficial. A ver,
Calvin Klein. Aquí sí que vamos a encontrar cosa nueva. Hombre, a ver, estoy de acuerdo, quiero las cookies. Hombre. Más, no me quiero inscribir, déjame en paz. No me quiero inscribir. Ropa interior, ropa. Pero no me viene, que son muy petardos. No me viene la campaña publicitaria. ¿Qué es lo que me interesaría a mí? Pillar del hombre la publicidad. Pero mirad, ya se ve, o sea, es que ya se ve, o sea, no hace falta. Esto ya es de ella. Esto que hay aquí en la propia página web, os la voy a compartir. Esto que hay en la página web, ya, para empezar, es de ella. Compartimos. Narme, no te preocupes que ahora voy contigo, cariño. Compartir. Compartir pantalla. Y nos vamos a la página web oficial de Calvin Klein, ¿vale? En plan atlético, todo lo que... Pero no me interesa la ropa interior, porque no me interesa esto. Creo que la cosa ha cambiado como un poco bastante del todo. Mirar el abrigo, mirar los pantalones, sí que son de tiro alto. A mí no me sientan bien los pantalones de tiro alto, pero a este muchacho le puede sentar bien todo lo que se ponga. Y ya se nota algo que dices, aquí está ocurriendo algo. ¿Qué es su sofá? Pues que la cosa está cambiando muchísimo. Y vuelvo a repetir, aquí me faltan las fotografías, sobre todo que están colgando en Instagram. El actor este, que no me acuerdo cómo se llama, el feo este, que se nota que están cambiando el estilazo. O sea, ya camisica, pantalón, nos volvemos más pijines, nos dejamos lo otro, que eso era una aberración para mí y para mucha gente. El estilismo súper cuidado, mirar el entorno que le han dado a la fotografía, no tiene absolutamente nada que ver, y luego mirar. Mirar el acabado que tiene esta ropa. Mira el chaval que está aquí sentado simplemente con el jersey y la caída que tiene este pantalón. Yo quiero 4. Es que no hay color con lo que había. Me he salido de lo que es lo otro porque aquí es donde está más o menos publicitado todo. Es que no hay color. Así que, Vero, hija mía, pórtate bien. Pórtate bien, porque si no me voy a poner a llorar por las esquinas. Voy a darle ahí al Narmer, por supuestísimo, mi crío aquí, que ha mandado el super sticker. Hombre, faltaba más, por el amor de Dios, Cristo bendito. Voy a poner sus aplausos a Narmer. Muchísimas gracias por la aportación económica, hombre. A tope. Muchas gracias, Bonico. ¡Ole! Muchísimas gracias. Narmer Avidas. Muchísimas gracias, chiquitín. Ole. Que sí, que no te he visto antes, ¿eh? Porque como antes, bueno, cuando transmito con el Streamlabs OBS, que antes de descacharrarse, pero lo tengo roto, no sé, está desconfigurado, me saltan las alertas y me pitan cuando alguien hace un super chat, pero ahora mismo o estoy mirando el chat o no, y como me he puesto con las noticias, pues no te he visto, ha sido ese el tema, que no es por otra cosa. Narmer, ¿estás por ahí? Muéstrate, cariño. Vale, pues a ver, Víctor dice, ¿qué opino de Boss Battle Infinite? Pues la verdad es que no sé si la he reseñado en el canal, es que ya no me acuerdo, es que no me acuerdo, salen tantas battles que yo no me acuerdo, no lo sé, de verdad, créeme que no lo sé, no sé si la he reseñado o no, ya estoy hecho un lío con las botellas de Hugo Boss, te lo digo en serio, no es que opine, es que ahora mismo no puedo opinar porque no me acuerdo ni de la que es, no sé si la he reseñado o no la he reseñado, no tengo ni idea, si la he reseñado, míratelo, y si no está reseñado, pues ya haré la reseña cuando toque o caiga, no lo sé, no lo sé, de verdad, perdóname, pero es que no tengo ni idea. No lo sé si está reseñado, No lo sé. Ya me confundo. Son cada una o dos al año. O sea, pero es verdad, es que no. No me acuerdo, tío, no me acuerdo. Dice, ahora para que la foto la filtrase el personal de limpieza, pues no creo porque hay trípode. No creo que se filtre el personal de limpieza porque en vez de un trípode sea un palo de la fregona. Hombre, también, mira, ¿ves? Espérate que es... Pero un palo plateado. Sí, hay palos plateados, sí. Por añadir más opciones. No, ya está. Déjate porque la fregona no...
No creo que se pudiera apoyar muy bien ahí una cámara encima de un palo de una fregona. No hay nada imposible en esta vida, ¿eh? También tengo que decirlo. Y Voice Imperial, que le encanta a Víctor, que dice que es elegante, limpio y huele a millonario. Uy, ya quisiera yo estar oliendo a millonarios todos los días. Eso sería que yo también lo sería. O por lo menos estaría chupándole como una sanguijuela a la sangre para que me diera mucho dinero todos los días. O bueno, también podría chupar otras cosas. Claro, efectivamente. Bueno, si merece la pena, si no, qué asco. No, calla. Soren dice a comprar la taza, pero escondidas, ¿no? Que si no lo van a echar de casa, hacerse un rinconcito en casa. ¡Hombre en Armer! Me dice, yo ahora estoy usando Santal Blanc y Blanc Tabac de cajón. ¡Ay, qué ricas! Que las compré por 69 pavos en Tester. Y huelen que huelen muy rico, ¿eh? Esas huelen súper rico. Santal Blanc me gusta mucho más que la Blanc Tabac, ¿eh? También tengo que decirlo. Soren, en mi casa te dejaría, pero no me enemisto. Pero no que me enemisto yo con tu señora, que me cae muy bien. Aitor Bonico, muy buenas noches. Ole, mi niño. Más gracioso de todas las cosas. Cristina dice, el abrigo tiene rollito, que tiene mucho rollito, y yo sé que posiblemente caiga de regalo un abrigo de Calvin Klein para tu machote. Que va a ir más guapo que todas las cosas. Muy buenas, Aitor. Bueno, este es el Soren que está saludando a Aitor. Y Aitor dice que estaba con una película, luego rebobino para ver las novedades. Di que sí, bueno, pero es que aquí hay muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Últimamente estoy yo que no paro. Mira, tengo la garganta ya rota. Sé que puede parecer que no. Tengo que editar ya, que ya va haciendo falta. Tengo que pasar por chapa y pintura. Totalmente. Bueno, pues yo creo que ya os he leído a todos o casi todos. No se me ha saltado a alguien. Si me ha saltado a alguien, pido disculpas. Ay, ya veo que Aitor me antepone. No me antepone a una película que puede ver en otro momento. Exactamente igual que me puede ver a mí. Es que si no lo digo, reviento. Aitor, muy malamente conmigo. No te has portado bien. Has sido un chico malo. Voy a echar un repasico. No sé que hayan publicado. ¡Ay, sí! Que han publicado nuevas. Que me lo ha dicho Soren. Cuidado. Que hay nueva publicación. Que tenemos 2 H&M nuevas. Ojo. A ver, acepto las cookies. Aquí es que me va a dar un poco de pánico porque estoy logueado. ¿Estoy logueado? Es que como soy cliente de H&M, vale, no estoy logueado. Vale, no estoy logueado. Es que si estoy logueado no me meto. Lo mismo que en Zara. En Zara no me voy. Salen muy bien de precio, pero estamos hablando de fragancias que son 30 mililitros que cuestan 12,99. Tenemos Vanilla Dreamer EDT, versión Eau de Toilette. Producto vegano. Descripción del producto viene. Vale, perfecto. Vamos a compartir que son 2 nuevas. Me quedo sin la cesta. Te quedas sin nada. Te dejo desnudo en la calle. Ni cesta, ni ropa, ni nada. Todo desnudo. Para que te podamos gozar y disfrutar tu cuerpo serrano. Venga. Aquí diríamos tu cuerpo sandunguero. Vale, vamos a ver. Compartir. Que ya es que estas horas uno se pone sexoso totalmente. Hace tiempo que no digo lo de sexoso, ¿eh? Estoy perdiendo mi genética. A ver, salida. De viejo verde, asqueroso. Compartir pantalla. Vamos a ver si me centro un poco. Vale, presentamos. Compartir pantalla. Y nos vamos a H&M. Aquí que está. Vale, pues tenemos esta Vanilla. La estáis viendo aquí. La botellita es así, que son 30 mililitros. Y nos dice que esto lleva, descripción, lleva vainilla Dreamer, vainilla Dreamer, vainilla, naranja, vainilla Dreamer. Yo no entiendo nada, eso está aquí, ¿eh? ¡Pling! ¿Alguien entiende algo? No lo sé. ¿Por qué dicen descripción vainilla Dreamer? No lo entiendo, pero aquí arriba dice las notas. Venga, vamos a leer. Edición limitada, fragancia de efecto calmante con ámbar, flores blancas y maderas de cedro, denota
la más perfecta elegancia en una mezcla cremosa de vainilla y cálida madera de cedro con un toque de ácido de cítricos. Notas de salida, grosella negra y petitgrain. Notas de corazón, flores blancas, azahar y jazmín. Notas de fondo, vainilla, madera de cedro, almizcle y vetiver. 30 mililitros. Pues no sé yo. A vosotras sí que os tiene que gustar esto. A mí no tanto. Creo. No sé. No me termina de convencer. Pero, a ver, es una percepción mía. Luego igual la huelo y me vuelvo todo loco. Que también puede pasar. Así que tenemos esta y va a salir muy bien de precio. 30 mililitros valen 12 con ¿qué? 12 con... bueno, esta es la presentación que tiene de los 30 mililitros. Completamente vegano. Y el precio... Aquí, 12,99, 13 eurines. No está mal, la verdad que no está mal. Creo que la siguiente sería esta Floral Crush, que sería la siguiente nueva. A ver, voy a revisar si el chiquillo que me ha mandado esto... Sí, es la Floral Crush. Vale, entonces esta sería la siguiente, concentración de toilette, vegana. Y esto aquí en la descripción, más nos dice edición limitada... fragancia, está viéndose, es que no sé si está Crash, se ha ligado. Vale, perfecto, vamos bien. Exuberante de rosa, peonía y almizcle blanco. A mí sí que me mola esto. Ya viendo esto ya me mola. Vale, dice que es un toque seductor de mezcla de elegantes notas florales con un dulce aroma frutal. Notas de salida, mandarina, albaricoque. El albaricoque está de moda. Fresia y naranja, con un corazón de rosa y peonía junto con melocotón. Esto tiene que oler rico de verdad. Y en el fondo, almizcle blanco, frambuesa, pachuli. Esto me gusta. Esta sí que me gusta. Fruta por todos lados. Y flores, fruta y flores. Y melocotón con el albaricoque murciano, mejor todavía. Sí, y lleva frambuesa. Yo creo que esto está chulo. La fresia me encanta. Es que las notas que lleva de por sí me gustan. Entonces, claro, esto muy orgaz. Esta sí que es muy orgaz. Las notas me gustan mucho, ¿eh? Luego vete a saber cómo huele. Esto también tengo que decirlo. Pero en principio creo que antes que la otra, tanta vainilla, va a ser esta Crush, Floral Crush. Esta me mola. Me parece muy interesante, ¿eh? Esta me parece muy, muy interesante. Venga, vamos a dejar aquí de compartir y... las de Bessie Beach son un truño. Compré Beso Canalla por 49 y es una copia de Chergy de Sergei Lutens. Dice que el tema del precio de la tienda del Beso Beach es de 220 eurazos. Bueno, es por el tema de los tester, correcto. El tema es que es más floja que Chergy y más cara. Pues a por la Lutens. Te vas a por la Lutens y ya está. Y asunto arreglado. Estaba viendo aquí un anuncio de Aldi. Digo, es que están anunciando, no es comida, es comida. Así de fácil, así de Aldi. Que ellos se publicitan así con las... Cuando vais a los supermercados sale la tía cantando. Aquí en la televisión no la han puesto cantando, pero es súper gracioso escucharlo cantar. Vale. Señores míos, señoras mías, momento de despedir este súper directo. Me lo he pasado muy bien. Muy bien. ¡Ay, espera! La encuesta. ¿Veis? La encuesta. Casi me iba y la encuesta no está cerrada. La encuesta hay que finalizarla porque si no se pierde. Ahí está. Venga. ¿Quién lo ha filtrado? Vamos a ver. El becario resentido con un 44%. Puig con el 33% y el de las latas con el 22%. Así que le echamos las culpas a los becarios. ¿Para qué están los becarios normalmente? Pues para echarle las culpas básicamente de todo. Un aplauso muy fuerte para... ¿Cuántas personas han participado? 27 votos, Dios mío de vida. Si miro las estadísticas me voy a caer de culo. Porque... ojo, cuidado que este vídeo no, en este directo han pasado ya 600 personas, ¿eh? En estas 2 horas y pico han pasado 600 personas y solamente han votado 27. Pero bueno, ¿pero qué pasa aquí?
¡Qué fuerte! O sea, pasan 600 personas por el directo, que luego se irán cargando, ya lo veréis, que se pasan 600 personas por el directo y 27 personas votan, que los votos de las encuestas son anónimos por completo. Yo no sé quién vota, no sale el nombre, no sale nada. O sea, es anónimo, pero anónimo, quedaros tranquilos. Cuando ponga una encuesta, que aquí no se ve el nombre de nadie, es que no se ve el nombre de nadie, de nadie. Así que dormir tranquilos, que no hay problema. Señores míos, señoras mías, ay por Dios, que me quedo sin voz ya. ¿Cuándo será el próximo directo? Aproximadamente... Uy, el martes 24 no, estoy cenando. Igual me animo el martes 24 y hago un directo así de madrugada. No sé, no va a haber nadie, voy a estar más solo que la una. No lo sé, igual el 24 o el 25. El 24 o el 20... No lo sé, depende de cómo me... No, es que tengo la cena. Es que tengo la cena, ¿cómo me voy a poner a hacer yo el día 24? No, el día 25. Nos vamos al 25. Uy, miércoles, eso es mucho. No, sí, está bien. No lo sé. El 24 o el 25, cuando toque ha tocado y ahí que estoy, ya está. Y no hay más. ¿No? Digo yo, mismamente. A ver la temperatura, antes de irme. ¿Habrá bajado? Es que, claro, mola que baje. Pero yo creo que estaremos en 7 todavía. Tiene que avanzar más la noche para bajar. Sí, estamos en 7. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos ya el martes o el miércoles, dependiendo de cómo me pille a mí el cuerpo. Yo creo que el martes va a ser que no, el miércoles. Es que el lunes hacer un directo va a depender mucho de la actualidad del día, ¿eh? También lo digo, como salga un notición, allá que está el Orgaz haciendo lo propio, ¿eh? Así que por eso lo digo, que ojito, porque como salga notición, el Orgaz está ahí haciendo el directo, pero tiene que ser un notición, si no, no estoy. Igual sale la noticia mañana domingo, que no creo que las editoriales están cerradas, a no ser que se muera alguien, que Dios quiera que no. Y el lunes sale noticia y tengo que hacer un directo, que eso ha pasado ya varias veces a lo largo del canal, de la existencia del canal. Así que ahí me quedo. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos martes, miércoles, si no hay nada en principio, ¿vale? Así de notición de... ha pasado algo gordo, ¿vale? En el sector de la moda o de la cosmética, de la perfumería, llamémoslo como queramos, ¿vale? Nos vemos enseguida. Por si no nos vemos, feliz Navidad a todo el mundo, ¿eh? Paz y amor. Nos vemos. A pasarlo bien y a gozarlo. Y a esta vida se viene a disfrutar lo máximo posible, lo máximo que se pueda, lo máximo que te dejen, pero no a vivir amargado. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen y siempre, siempre agradecido.